Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. El día de hoy me toca a mí hacer la presentación. Vamos a hablar de cambio climático. Nada más les voy a dar una introducción al tema. Y con la sesión de hoy vamos a inaugurar el segundo bloque de la cátedra que se llama Bioética Ambiental y Zoética. Vamos a tratar este tema de cambio climático. En la siguiente sesión vamos a tener a la doctora Alice Poma del Instituto de Investigaciones Sociales con el tema de movimientos sociales en el contexto de cambio climático, más enfocado en el movimiento climático. Luego vamos a tener al doctor Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología con el tema de extinción de animales fundamentalmente. Y luego vamos a tener a dos doctoras argentinas con el tema de especismo y veganismo. Entonces, este sería el segundo bloque de la cátedra y bueno, lo inauguramos con mi presentación. Creo que yo ni siquiera me he presentado a los que no me conocen desde el principio del semestre. Mi nombre es Carol Hernández, participo en el programa universitario de bioética como investigadora y soy doctora en sociología por Portland State University, pero hice la maestría y la licenciatura en la UNAM. Entonces, bueno, con esa autointroducción vamos a empezar. Es una presentación un poco larga, pero estoy intentando colapsar en esta presentación la mayor cantidad de información. Generalmente es una presentación que divido en 2 o 3 sesiones, pero esta vez le quise dar espacio, por ejemplo, a la doctora Alice Poma para que ella presentara el tema de los movimientos sociales en el contexto de cambio climático. Entonces aquí voy a intentar compactar algunos elementos básicos. Y bueno, para empezar vamos a ver unos cuantos bloques de información, por decirlo de alguna manera, que los va a ayudar a ir entrando en la temática. Y el primero que me gusta presentar es este. Aquí vemos la cobertura en los medios de comunicación, como en los noticiarios matutinos en Estados Unidos, de dos temas completamente distintos. Por un lado, el viaje a la luna de Bezos, que es el director de Amazon, y tuvo una cobertura de 212 minutos tan solo el 20 de julio del 2000, creo que del 2020. Y luego, por otro lado, tuvimos el fenómeno de cambio climático con una cobertura anual durante todo el 2020 de tan solo 267 minutos. Entonces, ya este simple hecho nos refleja, número uno, los intereses que están a través de los medios de comunicación, pero también lo que compra el público y lo que paga el público por ver. Entonces, esta es una primera clave que nos lleva a la siguiente diapositiva, que son, intento sintetizarlo, dos de las preguntas más relevantes que se hace sobre cambio climático en la sociología, fundamentalmente porque llevamos décadas estudiando cambio climático, conocemos el fenómeno, sabemos de qué se trata, sabemos por qué se ha generado este fenómeno, conocemos algunas de sus soluciones y sin embargo continuamos exactamente caminando sobre el mismo camino y aún más, a veces pareciera que de manera cada vez más acelerada. Entonces, la sociología, más allá de preguntarse por los datos científicos, físicos básicos, se ha preguntado este tipo de cosas. ¿Por qué la gente no habla sobre cambio climático a pesar de uno de los temas científicos más importantes actualmente? Y la segunda es por qué la gente no cree en cambio climático para los sectores negacionistas con todo este movimiento anticientífico que ha proliferado, que no solamente niega la existencia de cambio climático, sino muchas otras cosas dentro de las ciencias. Y bueno, los que sí llegan a creer en cambio climático, ¿por qué no creen en la gravedad de este fenómeno o por qué no actúan en consecuencia con el conocimiento que tenemos? Están las evidencias científicas y sin embargo no tomamos acción. Entonces, ustedes pueden también cuestionarse estas preguntas a sí mismos, ¿no? Y aquí vemos en esta pequeña gráfica los porcentajes de personas en Estados Unidos que están completamente seguros, muy seguros de que cambio climático está sucediendo en azul, y vemos que el porcentaje es aproximadamente el 50%, lo cual es bastante bajo para algo que tiene fundamentos científicos, como lo hemos dicho antes. Y luego en rojo tenemos las personas que están completamente seguras o muy seguras de que el cambio climático no está sucediendo. Y aunque es un porcentaje bastante menor, alcanzando un punto climático en el 2000, en el 2013, con el 12%, aún así es un porcentaje bastante alto. Si nos fuéramos a países europeos, sobre todo a los nórdicos,
los porcentajes en azul se incrementarían bastante, prácticamente al 80%, pero sin embargo, estos datos son particularmente importantes porque Estados Unidos es el país más contaminante del mundo. Entonces, no es insignificante que solamente el 50% de la población esté convencida de que cambio climático existe y de que es grave. Y aquí hay algunas respuestas que la gente da para justificar su escepticismo acerca de este fenómeno, y una de ellas es que, bueno, no hay suficiente evidencia científica de acuerdo con ellos, o que ellos no ven de manera tangible los cambios, o que han sucedido cambios en el medio ambiente durante toda la existencia del planeta Tierra, etcétera. Muchas justificaciones de ese tipo que hacen que los argumentos que sustentan pues pierdan fuerza porque no congregan realmente o no corresponden a la realidad científica con la que vivimos. Y aquí también me gusta traer a colación siempre a Greta Thunberg en un segundo bloque de información, que ella siempre hace un énfasis en esto de tratar la crisis climática como una crisis real, como si se estuviera incendiando nuestra casa, como si se estuviera destruyendo nuestro planeta, que es exactamente lo que estamos haciendo. Y cuando sucede esto o nos sucede en la vida real, no nos quedamos sentados en el sillón esperando a ver cómo se nos cae el techo encima, sino que reaccionamos automáticamente, intentamos salvar lo más que podemos salvar, a nuestras mascotas, por ejemplo, a nuestros seres queridos, los papeles más importantes. Es decir, reaccionamos frente a una crisis con la reacción que se requiere de una crisis. En cambio, con cambio climático no hacemos eso y habría que preguntarnos para qué, ¿no? Y ella ha hecho algunas entrevistas sobre esta idea de que si con la pandemia y la reducción de dióxido de carbono, sobre todo en los primeros meses de encierro, donde todos nos tuvimos que quedar en la casa prácticamente en muchas partes del mundo, si realmente esta era una puerta abierta a una transformación favorable para el clima, para el medio ambiente. Y ella dice que por supuesto que no, que la gente se vio forzada a tomar esas acciones, que no lo hizo por una conciencia y que sobre todo una vez que se fueran acabando todas estas restricciones de movilización, etcétera, la gente iba a regresar a su cotidianidad lo más rápido posible. Y ahora que la pandemia está, bueno, como se está declarando a punto de acabarse, o por lo menos de acabarse todas las restricciones en referencia al COVID, hemos visto cómo estamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces, es interesante porque una crisis tan fuerte no logró romper esa estructura mental en la que estábamos habitando durante, que hemos estado habitando durante varias décadas ya. Y en otro bloque de información, aquí les quise hacer una síntesis cronológica de todo lo que de manera gubernamental a nivel internacional, cuánto tiempo llevamos trabajando en este tema, ya no solamente de los conocimientos científicos que hemos acumulado prácticamente desde el inicio de la revolución industrial, ya lo vamos a ver más adelante porque les estoy diciendo esto, sino que a partir de los años 60 se ha recolectado más y más y más información, pero es ya a partir de 1979 cuando ya se reconoce cambio climático como un problema de primer orden, cuando ya los estados son capaces de organizarse para reunirse en este tipo de eventos y sobre todo estando liderados por los científicos a nivel internacional, no solamente científicos de unos cuantos países, sino científicos a nivel global. Y se pueden dar cuenta que llevamos décadas trabajando en un andamiaje institucional pragmático para resolver y para enfrentar la crisis de cambio climático. Y sin embargo, los avances a nivel de Estado, a nivel de sociedades, son extremadamente lentos. Bueno, aquí puse 2019 como la cumbre sobre acción climática, pero realmente tuvimos apenas la conferencia del COP en Glasgow, una más de las, ya ha habido más de 20 desde 1995. Y bueno, aquí me gustaría también hacer énfasis en el sexto informe del IPCC, porque es el documento más importante en referencia al cambio climático que existe, y poca gente realmente sabe de qué se trata en los informes del IPCC. Este informe en particular, el sexto, integra un conjunto de reportes que se elaboran por los tres grupos de trabajo del IPCC, en los cuales se congrega el conocimiento científico global más avanzado sobre cambio climático. Y ahorita vamos a ver cómo está constituido cada grupo. El primer grupo, bueno, nada más como paréntesis, el año pasado, en agosto del 2021, se publicó la primera parte de este sexto informe, que se llama Cambio Climático 2021, las bases de la ciencia física, y es donde se explican todos los elementos
físicos, científicos básicos sobre cambio climático y las transformaciones entre el quinto informe y el sexto informe. El 28 de febrero de este año ya se publicó el segundo reporte que forma parte del sexto informe y se llama Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Y nada más para que se den una idea de por dónde va la temática de este informe, dice: los daños a la Tierra y sus habitantes han llegado a un momento de devastación con incontables efectos masivos que provocan miseria, hambruna y carencia de agua. Hasta la mitad de las especies animales y vegetales terrestres corren un alto riesgo de extinción a causa del cambio climático. Entonces, no estamos hablando de algo insignificante y me gusta también enfatizar esta idea porque muchas veces hay personas cínicas, porque eso es como lo podemos denominar, cinismo, y dicen, bueno, los seres humanos algún día nos tenemos que morir y algún día tenemos que desaparecer y de algo tenemos que morir, ¿no? Pero número uno, no es seguro si vamos a morir o no como especie. Número dos, las implicaciones de ese proceso de morir de esa forma pueden ser desastrosas y no se van a repartir los costos de igual manera, ni siquiera entre la especie humana. Ahorita lo vamos a ver más adelante, los costos de cambio climático, los impactos negativos de cambio climático se acumulan de una manera extraordinaria en los grupos más vulnerables de la sociedad, que son las mujeres, los niños, los ancianos y obviamente la gente más pobre, y entre ellos la gente rural y las comunidades indígenas. Y luego, por otro lado, ya saliéndonos del espectro humano, también en el proceso en el que nos falta para morir y para terminar de destruirnos a nosotros mismos como especie, nos estamos llevando a muchísimas especies en el proceso. Mientras nosotros estamos caminando en el proceso de extinguirnos a nosotros mismos, en ese proceso estamos causando la extinción de millones de especies. Prácticamente, si no cambiamos, puede ser más de la mitad de las especies existentes en el planeta. Entonces, todos esos argumentos cínicos de algún día vamos a morir y ya que cambio climático nos destruya, no son adecuados en el contexto de todo lo que se está perdiendo y todo lo que esto le está causando al planeta. Y bueno, el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, está integrado por 3 grupos. Y por ejemplo, el grupo 1, que está enfocado en las bases de la ciencia física, tiene el objetivo de integrar y analizar los conocimientos científicos más avanzados sobre el sistema climático y el fenómeno de cambio climático, enfatizando las contribuciones de las actividades humanas en la modificación del clima. Y como pueden ver, está integrado por más de 234 investigadores, más todos los autores contribuyentes, las personas que contribuyen poco. Y cada grupo tiene más de 200 investigadores de todo el mundo que participan en el IPCC de forma completamente voluntaria y que además se dedican a recolectar toda la información científica que ya existe, hacen análisis sobre esa información, corroboran los datos que se pueden corroborar y hacen los informes. Entonces, cuando ustedes están leyendo un informe del IPCC, realmente tienen en sus manos la información científica más avanzada y además se les está dando de una manera sintetizada y súper concreta. Entonces, es un trabajo extraordinario por parte de la comunidad científica, que además no recibe ningún salario por este tipo de trabajo y que además integra a científicos de todas partes del mundo, de todos los continentes. El grupo 2 se llama Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Ya como pueden ver, el título se dedica a estudiar y a evaluar los impactos de cambio climático tanto a nivel global como regional y tanto en los ecosistemas y la biodiversidad como en los seres humanos. Y este grupo considera las vulnerabilidades, así como las capacidades y los límites del mundo natural y humano para adaptarse a cambio climático. Entonces aquí vemos el tema de adaptación, vemos el tema de vulnerabilidad y por supuesto de los impactos. Y el grupo 3 se trata sobre mitigación. Mitigación es reducir el impacto de cambio climático. Entonces aquí analiza el progreso en la limitación de emisiones y el rango de opciones para mitigar tanto en el sector urbano como rural, enfatizando la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo sostenible. Y obviamente se analizan las interconexiones entre medidas de mitigación de corto, mediano y largo plazo. Y esta tercera parte del informe se va a publicar en abril del 2022 y ya con estos 3 informes más una síntesis de los 3 bloques de información
ya se consideraría como completo el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático. Y a mí me pareció interesante explicarles un poco esto, porque número uno, luego la gente ni siquiera sabe lo que es el panel intergubernamental de cambio climático. Luego hay personas que piensan que, no sé, que está financiado por Estados Unidos o por los países más poderosos, o también no saben quiénes participan en eso, tampoco se sabe si ellos hacían la ciencia o no, pero realmente lo que estos investigadores hacen es recolectar todos los estudios que hay hasta ahora y ponerlos de manera sintética y hacer énfasis en las cosas que se tienen que hacer hacia adelante y en lo que ha ido cambiando. Y también como paréntesis, es importante que sepan que el cambio climático es el fenómeno medioambiental más importante de nuestra era y en consecuencia es uno de los fenómenos más estudiados en el mundo. Jamás se había dado tanto dinero al estudio de cambio climático a ningún otro fenómeno medioambiental. Y bueno, algunos mensajes clave del reporte, y estos son literalmente los mensajes que destaca el propio IPCC, yo nada más los traduje al español, y son los que distribuyen en los medios de comunicación. El primero de ellos, como para impulsar una pauta positiva, es que las acciones humanas todavía tienen el potencial de determinar el devenir del clima, es decir, todavía si actuamos de manera rápida y contundente, tenemos la posibilidad de un poco mitigar el desastre que estamos haciendo y de contener sus impactos. Y bueno, se calcula que en los siguientes 20 años la temperatura global alcanzará o excederá los 1.5 grados centígrados. Esto es importante porque todavía hace una década estábamos aspirando a no superar el 1 grado centígrado y ahora nuestra base mínima súper positiva es el 1.5. Entonces, eso también nos permite ver cómo nuestras propias expectativas como seres humanos sobre nuestras propias capacidades de transformar el sistema y mitigar este fenómeno no han sido tan realistas porque cada vez estamos avanzando más. Ahora nuestra nueva marca es el 1.5, cuando hace unos cuantos años era el 1 grado centígrado. Y bueno, este mensaje en rojo, lo puse en rojo porque es particularmente importante. La capacidad de mantener el incremento en la temperatura global cerca de 1.5 o incluso de 2 grados centígrados será imposible si no se reducen de manera inmediata, drástica y en gran escala todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a esto está impulsado el Acuerdo de París, hacer que los países se comprometan a reducir si se puede, al 0% las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Estados Unidos, ya con el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y con Joe Biden a la cabeza del gobierno, Estados Unidos se comprometió a reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y en 50% en 50%, perdón, para el 2030 y en 100% para el 2050. Pero esto implica transformar radicalmente nuestras economías y nuestras industrias. Es como si los humanos dejáramos de alimentarnos fundamentalmente de comida, tal y como la conocemos, y ahora nos fuéramos a alimentar de algas rojas. Tendríamos que de verdad pensar una vida absolutamente diferente, porque la energía fósil sustenta todas nuestras actividades. No solamente es el gas de nuestra estufa y el gas que calienta nuestra agua para bañarnos, ni la gasolina que alimenta nuestros coches. Es absolutamente todo, hasta la ropa que usamos está basada en la energía fósil. Entonces, cuando estamos hablando de transformar los sistemas de manera radical, estamos hablando de un mundo que ni siquiera conocemos y que ni siquiera nos imaginamos concretamente y el que además tenemos que avanzar de manera extremadamente acelerada en muy, muy poco tiempo. Entonces, habrá que ver si se puede lograr, por ejemplo, la reducción, en el caso de Estados Unidos, que tiene muchísimo dinero y muchísima capacidad técnica, hacer esas transformaciones, por ejemplo, para el 2050. Entonces, es un reto por delante que realmente no tiene precedentes en la historia de la humanidad, en la necesidad de una transformación de tal grado en tan poco tiempo. Luego, otro de los mensajes claves es que el dióxido de carbono, esto ya lo sabíamos, pero se reitera, es el mayor contribuidor al cambio y para estabilizar el clima se requiere reducir su emisión a cero, sobre todo de dióxido de carbono, pero se busca que todos los gases de efecto invernadero, ahorita vamos a hablar de eso más adelante, se reduzcan a cero. Y bueno, del metano ahora se sabe que aunque en proporciones en comparación del dióxido de carbono está en muchas menores cantidades en la atmósfera,
es mucho más peligroso que el dióxido de carbono. Y con el consumo masivo de carne que tenemos ahora, pues el metano se está constituyendo cada vez más en uno de los gases de efecto invernadero más importantes. Y si además llegáramos a alcanzar los niveles que hemos alcanzado con el dióxido de carbono, estaríamos en una situación mucho peor de la que estamos ahorita. Y bueno, otra de las ideas es que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas son responsables por el incremento aproximado de 1 grado centígrado desde el periodo de 1850 a 1990, es decir, el periodo que coincide completamente con la revolución industrial. Entonces se sabe que el fenómeno, y esto ya es un conocimiento donde hay un consenso científico a nivel internacional, el fenómeno de cambio climático se genera a partir de la revolución industrial y es inducido completamente por las actividades humanas. Más del 98% del fenómeno de cambio climático, del origen del fenómeno de cambio climático, viene de las actividades humanas. Y bueno, obviamente, finalmente muchas de las modificaciones en nuestro clima no tienen ningún precedente en los últimos miles o cientos de miles de años del planeta Tierra. Esta es la primera vez en la historia del planeta Tierra que se viven estas condiciones generadas, por ejemplo, por la especie humana y por las actividades que no son de manera natural, que no suceden de manera natural en el planeta. Y estos ya serían algunos mensajes claves del siguiente, del reporte que se acaba de publicar el 28 de febrero, perdón, y dicen, si en el año 2100 la temperatura media del planeta llega a los 5 grados centígrados, es decir, ya se están haciendo estimaciones de que podemos llegar a 5 grados, a 7 o a 8 grados centígrados por encima de la línea base, que se las voy a explicar más adelante, hasta 48% de las especies podrían extinguirse, y esto es de todas las especies que existen en el planeta Tierra. Y bueno, si se lograra contener el calentamiento global a 1.5 grados centígrados para finales del siglo, la cifra de especies terrestres en alto riesgo de extinción llegaría a 18%. Es decir, incluso si contenemos el fenómeno de cambio climático y nos mantenemos en el 1.5 grados centígrados, que ahora es nuestro panorama más positivo que tenemos enfrente de nosotros, aún así estaríamos hablando de una posibilidad de que el 18% de las especies sean extintas, de las especies terrestres. Y obviamente ahora se calcula que entre 3.300 y 3.600 millones de personas en el mundo viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, y la gran mayoría de ellas son las personas más pobres. Estos datos, estos segundos bloques de información, no vienen en el reporte, sino los obtuve de otras fuentes, pero les puede dar un poco la idea de esta brecha en la desigualdad que genera cambio climático y que además hace más grande cambio climático también por otras estructuras de desigualdad social. Desde 1960 ya se estimaba que cambio climático iría abriendo una brecha económica de desigualdad en más de 25% entre los países más desarrollados y los más pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que los países más pobres frente a cambio climático se van a hacer todavía mucho más pobres y mucho más vulnerables de lo que son ahora. Y el Foro de Vulnerabilidad ante Cambio Climático estima que 85 países que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, es decir, 85 de los países menos contaminantes en el mundo, los cuales prácticamente no han contribuido nada al cambio climático, sufrirán al menos el 40% de todas las pérdidas económicas causadas por cambio climático y contarán al menos el 80% de todas las muertes humanas inducidas por cambio climático. Es decir, la gente que se va a morir o que se está muriendo por cambio climático es la gente de los países más pobres en el mundo. Entonces, eso ya les habla de esta desigualdad en los orígenes del fenómeno de cambio climático, pero también en los impactos. Y el punto es que conforme vaya incrementándose la temperatura, las consecuencias serán cada vez más catastróficas. Y bueno, ahora entramos al asunto de qué es el cambio climático. La primera distinción importante que hacer es entre estado de tiempo y clima. El estado de tiempo, por una parte, son las condiciones atmosféricas que van a ocurrir localmente en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, en mi colonia ahorita está lloviendo y en otra colonia puede que no esté lloviendo, o por ejemplo, hoy amaneció soleado, pero en la tarde ya se nubló. Eso sería el estado del tiempo. Y por otro lado, el clima nos habla del promedio de la temperatura, de la humedad y la precipitación pluvial de largo plazo. Aquí ya estamos hablando de estaciones
de años o incluso de décadas o de siglos, y estamos hablando ya de escalas regionales e incluso de las escalas globales. Y cuando nos referimos al calentamiento global, estamos hablando del calentamiento de largo plazo del sistema climático del planeta Tierra, y se ha observado que desde el periodo preindustrial se da este fenómeno de incremento en las temperaturas. Y se sabe ahora que es resultado de las actividades humanas que incrementan los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Es decir, nuestras actividades cambian la composición química de la atmósfera. Y cambio climático, que son dos conceptos que se usan todo el tiempo, uno o el otro, calentamiento global o cambio climático. El cambio climático se refiere también al calentamiento de largo plazo del sistema climático, pero no solamente contempla los fenómenos humanos, sino también los fenómenos naturales. Por ejemplo, las erupciones volcánicas que generan una liberación de dióxido de carbono, etcétera. Pero aún así, ya incluyendo los dos, se sabe que más del 97% del fenómeno de cambio climático es inducido por las actividades humanas. Eh, y bueno, desde el periodo preindustrial hasta nuestros días se ha incrementado la temperatura de la Tierra entre 0.8 y 1 grado centígrados, lo cual significa 0.2 grados centígrados por décadas, lo cual es impresionante si piensan no en tiempos humanos, sino en tiempos geológicos de miles de millones de años. Jamás en la historia del planeta Tierra había habido cambios en la temperatura tan rápidos y tan intensos. Y bueno, se estima que en los próximos 100 años se puede incrementarse a otros 1.5 a 4.8, aunque hay estimaciones que ya nos hablan de 7 grados centígrados, de 8 grados centígrados. Y bueno, como ya les dije, más del 95% es resultado de la actividad humana. Antes no había tanto consenso científico hace 3 décadas de cuánto exactamente influíamos los humanos en esto, y se estaban las estimaciones en 90%, 91%. Ahora ya más del 98%, del 97%, está el consenso sobre esa cifra causada por los seres humanos. Y aquí vemos en esta gráfica es de de la NASA, y aquí vemos la anomalía en la temperatura, aquí vemos el pico que nos lleva al 0.8 grados al 1 grado sobre la línea base. Esta línea base que aquí se ven en cero es lo que les voy a explicar más adelante. Pero aquí vemos el incremento sin vuelta atrás, a partir de los años 60 en particular. En los años 60 para ahora es cuando se marca completamente un nuevo paradigma en el tiempo. Y esta gráfica, que también es de la NASA, es muy interesante porque aquí podemos ver los cambios en la temperatura del planeta en comparación con la actividad solar. Como se los voy a explicar en la siguiente gráfica, nosotros somos, o sea, la temperatura de la Tierra depende completamente de la energía que recibimos del Sol. Entonces, tendríamos en concordancia que tener una temperatura similar a la que recibimos del Sol, y sin embargo aquí vemos que la actividad solar se separa completamente de la temperatura de la Tierra a partir de los años 40-50 para elevarse hasta 1 grado centígrado. Y de hecho la actividad solar se ha reducido, entonces nosotros en teoría deberíamos de ser, si no existiera cambio climático, un planeta un poco más frío de lo que habíamos sido antes de los años 60, donde todavía íbamos bastante a la par con la actividad solar. Y bueno, y estas gráficas son de los últimos informes del IPCC y son los cambios en la temperatura de la superficie global relativas a 1850-1990 hasta nuestros días. Y aquí vemos, por ejemplo, el cambio en la temperatura global por décadas. Este periodo de 1850 al 2020 ha sido observado, es decir, se tienen registros, y esto es reconstruido esta parte. Pero aquí vemos el pico hacia arriba, este crecimiento exponencial, y no hay ninguna duda, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el cambio en la superficie de la temperatura de la Tierra, pero aquí se involucran los dos modelos, y estos modelos es lo que hace súper interesante este tipo de gráficas. Por un lado tenemos donde están conjuntamente los fenómenos naturales y humanos, que sería lo café, y nuevamente aquí vemos 1950 hacia adelante el incremento exponencial. Y cuando usamos el modelo donde solamente están los fenómenos naturales, por ejemplo, las erupciones volcánicas, etcétera, todo lo que nada más concierne a la naturaleza, vemos una estabilidad completa del clima. Entonces, todo esto reitera
la participación de los seres humanos en la generación, bueno, ni siquiera la participación, sino el hecho de que nosotros hemos provocado el fenómeno de cambio climático. Y esta imagen es de Mario Molina en su libro de texto sobre cambio climático, que se los voy a enviar a su correo electrónico para que lo tengan a la mano y lo consulten, etcétera. Y vemos aquí lo que es el fenómeno, el papel que juega la atmósfera y cómo se conservan los gases de efecto invernadero en la Tierra, lo cual es interesante porque muchas veces las personas no saben exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cambio climático. Aquí, como les dije, el sol es la principal fuente de energía de la Tierra. De toda la energía que recibimos del sol, aproximadamente una tercera parte se va nuevamente al espacio por medio de su reflejo en superficies blancas, las cuales pueden ser nubes, pero también los glaciares. De ahí la importancia de que existan los glaciares. Cuando los glaciares se están derritiendo, cada vez hay menos reflejo de energía solar hacia el espacio. Dos terceras partes de toda la energía que recibimos del Sol son absorbidas por la superficie terrestre y por los océanos, y esta energía absorbida calienta la Tierra y luego se remite al espacio, ya no como luz visible, sino como radiación infrarroja. Y es la atmósfera, este azul intermedio, por la cual pasa, y parte de la radiación infrarroja emitida al espacio por la superficie, al encontrarse con los gases de efecto invernadero, regresa a la superficie manteniendo la temperatura promedio de 15 grados centígrados. Y el resto de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Aquí vemos, número uno, la importancia de la atmósfera. Por un lado, protege el planeta de la radiación de alta energía, de la radiación UV, la cual sin atmósfera no podríamos vivir. Y por otro lado, absorbe el calor que emite la Tierra y toda esta radiación infrarroja, y gracias a que no toda la energía se va al espacio, permite las temperaturas que hacen posible la vida en la Tierra, que es lo que se llama la temperatura base, que son más los 15 grados centígrados en lugar de los menos 18. Si hiciéramos simplemente, si la atmósfera no existiera, hiciéramos la suma y la resta de cuánta energía recibimos del Sol y no existiera la atmósfera y cuánta energía tuviera que salir, tendríamos una temperatura aproximada de menos 18 grados centígrados, haciendo imposible la vida en el planeta. Entonces, cuando estamos hablando de la temperatura base, esta que vemos aquí en cero, estamos hablando de esos 15 grados centígrados. Y bueno, este esquemita de la NASA refleja exactamente lo que les acabo de decir y el papel de la atmósfera como que retiene los gases de efecto invernadero junto con la energía que proviene del sol. Y bueno, la idea aquí es que deben de tener en cuenta es que el clima es un sistema interconectado. Hay factores externos, como por ejemplo la radiación solar, los parámetros de la órbita, el eje de la Tierra, etcétera. Y también hay factores internos que lo van a determinar, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, la composición química de la atmósfera, que vamos a ver más adelante, etcétera. Pero si hay algún desajuste o un nuevo ajuste en cualquiera de estos factores, lo modifica el todo. Entonces, esa es la complejidad también de entender el cambio climático, que no siempre podemos saber cómo va a impactar un pequeño cambio en estos factores el todo, ¿no? Y obviamente los cambios no se ven o no se viven de igual manera en todas las partes del planeta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un incremento en el 0.8 o 1 grado centígrados en la línea base de temperatura, realmente eso se refleja de muchas maneras diferentes en muchas partes del planeta, ¿no? Por ejemplo, en diferentes temperaturas en diferentes partes del planeta. Aquí vemos estas imágenes ya son del último informe y aquí vemos el promedio anual de la temperatura, el cambio de la temperatura, y vemos cómo si tenemos 1 grado centígrado de calentamiento global, cómo impacta diferente a diferentes áreas del planeta. Y si nos vamos ya, por ejemplo, a 1.5 grados, a 2 grados, a 4 grados, podemos ver que hay zonas que tendrían hasta 7 grados centígrados más de lo que están acostumbrados. Por ejemplo, si en el verano estuviéramos acostumbrados a 35 grados centígrados, por decir cualquier cifra, podríamos ya estar en veranos con 42 grados centígrados, exactamente en la misma zona, ¿no? Que es justamente lo que ha pasado en los años precedentes, por ejemplo, en toda la costa oeste de los Estados Unidos, que ha provocado los incendios en California, en Oregon y en Washington, o por ejemplo en el verano en Sicilia del año pasado,
donde se llegaron a casi 50 grados centígrados en el verano, una temperatura que genuinamente hace muy complicada la vida, incluso para nosotros los seres humanos, por no decir todos los animales que murieron, por ejemplo, en ese proceso y todos los animales marinos que fueron incapaces de desplazarse y que murieron literalmente eh, calcinados durante los procesos de los incendios o hervidos si eran animales acuáticos, ¿no? Entonces, un cambio en la temperatura global, por ejemplo, de 1 grado centígrado, tiene impactos muy diferenciados en diferentes partes del planeta. Y aquí me gustaría entrar a esta idea del feedback loops, que es algo que los científicos han estudiado durante mucho tiempo, pero es algo de lo que no se habla mucho y no se mete en las estimaciones de los modelos, porque número uno, son muy difíciles de predecir, número dos, hacen que los modelos se vuelvan caóticos. Para que los modelos matemáticos funcionen bien, tienen que tener pocas variables, no puedes meter todas las variables posibles porque si no, simplemente no funciona el modelo. Entonces, los científicos han optado por mantener los feedback loops afuera de los modelos. Cuando hablamos de los modelos de predicciones, generalmente estamos hablando de los impactos directos de las actividades humanas, así súper directos, ¿no? Pero los feedback loops hacen el escenario mucho más complejo y en español podríamos denominarlos como círculos de retroalimentación o reacciones en cadena, como esta idea del efecto dominó. Pero a diferencia del efecto dominó, donde tiras una ficha y se caen todas las fichas, los feedback loops tienen la característica, número uno, de que cada vez que se caiga una ficha lo va a hacer de una manera más acelerada, es decir, no es una velocidad continua, sino una velocidad cada vez más y más acelerada. Y la segunda característica es que se amplifican los impactos. No podemos tener idea de qué tanto van a impactar a otros sistemas y entonces a la vez esos sistemas cuando estén impactados, cómo van a impactar a los demás. Entonces realmente estamos hablando de algo que ni siquiera podemos medir con precisión y que no podemos a veces ni siquiera proyectar realmente lo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, con los feedback loops. Eh, este, bueno, vamos a ver esto. Los feedback loops van a acelerar el proceso de calentamiento global y se van a retroalimentar mutuamente. Esta es otra de las características, que los impactos en un sistema van a generar impactos en otro sistema y así todo el tiempo, y pueden generar procesos y están generando procesos que son de hecho irreversibles. Algo que es muy importante que tienen que tener en cuenta con cambio climático y que también eh, pocas veces la gente lo sabe, es que el cambio climático no es reversible. Lo que podemos hacer es mitigar sus impactos, reducir nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, construyendo ciudades más resilientes, reduciendo nuestros impactos negativos sobre el medio ambiente o reduciendo nuestra dependencia a ciertos recursos naturales, etcétera. Pero lo que está destruido ya fue destruido y cambio climático no es reversible. Entonces, realmente estamos aquí para rescatar lo que todavía es rescatable, pero no para reconstruir lo que ya está perdido. Entonces, eso puede sonar desolador, pero es una realidad y es importante que la gente la tenga en cuenta para que pueda actuar. Entonces, aquí voy a mencionar algunos feedback loops que les pueden dar una idea como para ejemplificar, y uno de ellos es el descongelamiento del permafrost. El permafrost, lo que se podría considerar en español, se llama como hielos perpetuos y abarcan aproximadamente el 20% de toda la superficie de la Tierra, sobre todo en la parte de Canadá, Rusia y Alaska, o sea, toda la parte norte. Y obviamente cuando la Tierra se congela, la Tierra, como ustedes saben, contiene dióxido de carbono, pero la tiene almacenada. Es como si ustedes estuvieran en su cocina y en vez de que el dióxido de carbono estuviera en su cocina, la tuvieran en el congelador. Y entonces si está en el congelador, eso sería como el papel de la Tierra, ¿no? En el refrigerador, perdón, tener el dióxido de carbono contenido. La permafrost, además, tiene todavía es mucho más amplia su concentración de CO2 y es como si lo tuvieran congelado en el congelador. Y entonces, mientras esté congelado, no está ese dióxido de carbono en la atmósfera, sino está congelado en el congelador. Y eso es esencialmente lo que sería el permafrost. El punto es que con el incremento en las temperaturas globales y con el derretimiento de los cascos polares, se han ido derritiendo el permafrost con el derretimiento se genera la liberación de ese dióxido de carbono. Entonces, a una atmósfera que ya está suficientemente caliente, que ya tiene unas concentraciones de dióxido de carbono sin precedentes, se suma
todas estas cantidades inmensas, porque son inmensas las cantidades de dióxido de carbono que están en el hielo, se suman a la atmósfera, generando a su vez mayor concentración de dióxido de carbono, mayor calentamiento y entonces generando mayores procesos de derretimiento de los hielos polares y de derretimiento del permafrost. Estas reservas, es importante que lo sepan, han estado congeladas y capturadas por miles o millones de años en la historia del planeta. Entonces, no es insignificante que se estén derritiendo a la velocidad que lo están haciendo. Y bueno, cuando el permafrost se descongela, se libera el carbón, que se convierte en dióxido de carbono, y se incrementa el efecto de invernadero. Otro feedback loops muy estudiado es el de lo que se llaman los anillos del fuego, que es lo que ha estado pasando en California, en Italia, en Oregon, etcétera, donde se incrementa la temperatura del planeta, se hace más seco el ambiente y entonces y se incendian los bosques por el calor intenso y los bosques, como ustedes saben, los árboles también contienen dióxido de carbono, son absorbedores de dióxido de carbono por excelencia, pero ese dióxido de carbono no desaparece, sino que está en los árboles, entonces en el momento en que se queman los árboles, ese dióxido de carbono se libera y se va a la atmósfera, haciendo nuevamente más concentrada la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, más caliente el planeta, con más posibilidades de que los incendios se repitan. Y como hemos visto desde el 2010, ¿cuándo fue el primer incendio en California que fue súper fuerte? Creo que en 2018 o 2017, no me acuerdo, yo estaba por allá. Cada vez se hacen más y más y más recurrentes los incendios, cada vez abarcan más área y cada vez la contingencia es mucho mayor. Entonces, ese es un ejemplo de feedback loop. Luego el otro es el de los derretimientos de los cascos polares. Como les dije hace un momento, los glaciares ayudan a que se refleje la luz que recibimos del sol por ser una superficie blanca. Eso permite que automáticamente se refleje hacia el espacio. Cuando se derriten los glaciares, obviamente se elimina proporcionalmente la capacidad de reflexión de luz hacia el espacio y permanece en la Tierra, haciendo la Tierra más caliente y a su vez haciendo más imposible que se mantengan los glaciares, porque el océano es cada vez más caliente, entonces se derriten los océanos, se derriten los glaciares, entonces ese también es un ejemplo del feedback. Y hay otros que no voy a entrar a detalle porque ya la idea era simplemente darles un ejemplo, el de deforestación, el drenamiento o sequía de pantanos o los lagos sin bosques, etcétera. Y hay muchos más. Ahora imagínense todos estos feedback loops actuando simultáneamente y impactándose unos al otro todo el tiempo. Entonces, eso es algo que también debemos de tener en cuenta, que no sabemos, ni siquiera actuamos de manera irresponsable en el planeta y ni siquiera podemos dimensionar el impacto de nuestras actividades. Es imposible para los seres humanos dimensionar exactamente el nivel al que estamos llevando de destrucción y de desequilibrio del planeta. Y bueno, les recomiendo mucho este libro, se llama La vida secreta de los árboles. No es un libro científico per se, es un libro de difusión de la ciencia súper fácil de leer, es así como una novela, la pueden leer en la noche. Y este libro yo creo que les ayudaría mucho a empezar a reflexionar sobre esta idea de los tiempos biológicos y geológicos de la Tierra. Habla de los árboles, ni siquiera habla de cambio climático, creo que en una página menciona cambio climático, pero les puede dar una idea de lo difícil de lo fácil que es destruir los hábitats y de lo difícil de la complejidad de su existencia. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar unas fotos de Beth Moon, que es una fotógrafa estadounidense y se dedica a fotografiar los árboles más antiguos del planeta, muchos de los cuales tienen 2.000, 3.000, 4.000 años. Y aquí algo muy importante que también se sabe muy poco es que para que los árboles y los bosques realmente cumplan la función de pulmones del planeta, esta idea donde los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, realmente para que cumplan esa función, los árboles tienen que ser árboles grandes. Cuando los árboles son bebés, su capacidad de absorción de dióxido de carbono es muy pequeña y no es realmente lo que funciona para, este, para mitigar cambio climático. Tenemos que dejar que los bosques se regeneren. Un bosque antiguo se considera que tiene aproximadamente 200 años para considerarse como un bosque antiguo. Y nada más para ponerles un ejemplo,
Tan solo en Europa, donde la revolución industrial inició y donde tuvo consecuencias ambientales catastróficas desde su inicio, es el día de hoy que no existe un bosque ancestral en el territorio europeo continental. Todos los bosques fueron destruidos y aunque han tenido una política de regeneración y reforestación muy importante, que todavía está bajo el modelo de producción de árboles para tala y consumo y dejar que unos árboles se regeneren mientras cortan otros, etcétera, es el día de hoy que todavía no se regenera ni un solo bosque ancestral. Entonces eso ya les puede dar una idea de que esta fantasía de que los bosques van a ser el pulmón de la humanidad, sí, pero si los dejamos que existan y si los dejamos crecer. Esta idea de sembrar arbolitos en el periférico y nunca regarlos es una tontería completamente. Se tienen que regenerar los bosques, pero dejar que se vuelvan bosques viejos y que se multipliquen para que realmente puedan funcionar como pulmones y sobre todo debemos de dejar de destruir los bosques que ya existen. Por ejemplo, el Amazonas, ustedes saben cómo se ha degradado en los últimos 20 años porque los presidentes han dejado que la población, no la población, sino los ganaderos, sobre todo los ganaderos y los que se dedican a la tala ilegal de bosques, entren y arrasen con áreas inmensas del Amazonas. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a hacer esas políticas de reforestación, tenemos que empezar a reflexionar y pensar en tiempos no humanos, porque los humanos ni siquiera somos capaces de hacer testamentos para nuestras cortas vidas y nuestras escasas propiedades. Hasta eso nos cuesta trabajo hacer. Ahora tenemos que no solamente pensar en 80 años por lo menos, sino realmente empezar a pensar en términos de 200 años, de 300 años, si queremos encontrar soluciones a cambio climático. Nuestras visiones cortoplacistas son inútiles para los tiempos geológicos del planeta y peor aún si solamente pensamos en términos sexenales, por ejemplo, o de gobiernos de 4 años como en los Estados Unidos. Eso realmente nos está llevando a la catástrofe. Esta imagen no es de la misma fotógrafa, obviamente, pero es el tule de Oaxaca, que cuando Hernán Cortés llegó a México, ya este árbol ya tenía aproximadamente 2000 años de existencia. Y esta imagen pues tampoco es un árbol verdadero, pero es una representación del árbol de la vida de Darwin y de esta idea de la evolución. Y algo que Darwin hizo fue, número uno, desmitificar esta idea de que el ser humano es el centro del universo, porque no lo somos. Somos una especie más entre muchísimas otras especies. Y algo muy importante es también que la evolución no se basa en una idea de progreso, es decir, no estás en uno, luego vas a dos, luego vas a tres y luego vas a cuatro en un nivel de progreso. Eso no existe en la evolución. En la evolución es multidireccional, todo puede moverse de un lado al otro, no hay una cosa buena y una cosa mala, y por sobre todas las cosas, si se volviera a dar toda la historia de la evolución de la vida en la Tierra, si todavía regresábamos en el tiempo y tuviera que empezar de nuevo, las probabilidades de que fuera de la misma manera que se dio, es decir, con la existencia del ser humano como una de las otras especies, es prácticamente nula. Si se tuviera que repetir el proceso de evolución, sería de una manera completamente diferente al que la conocemos ahorita. Entonces, pensar también en términos evolutivos nos da una idea mucho más compleja del planeta y de la vida en el planeta. Y bueno, vamos a entrar con algunos indicadores de cambio climático y aquí me voy a intentar ir un poco rápido también para llegar a la parte final. Y bueno, aquí muchos de ustedes ya han escuchado múltiples veces estos indicadores, por ejemplo, los incrementos en la temperatura global y en los océanos, la acidificación de los océanos, la pérdida de los glaciares, los eventos extremos como olas de calor, los incendios, etcétera, y obviamente la pérdida de agrobiodiversidad. Aquí vemos esta imagen donde el incremento en la temperatura de 1 grado centígrado se refleja de maneras muy diferentes en diferentes áreas, donde hay áreas donde se pueden alcanzar más de 5 grados centígrados. Y aquí vemos también el incremento de temperatura por regiones y vemos que prácticamente en todas las regiones del mundo se está registrando incrementos locales de la temperatura. Y estos modelos son interesantes porque nuevamente el de las rayitas blancas refleja las actividades humanas más las naturales y el de la rayita, bueno, el de azul que está por abajo, solamente son las actividades naturales del planeta, es decir, el comportamiento del planeta. Y en todos los modelos son las actividades humanas las que justifican el incremento en la temperatura.
Y este es un video de la NASA, pero yo le tomé unas fotografías específicas y aquí refleja el cambio de la temperatura del planeta de 1888, siendo la zona más azul, al 2019. Y entre más azul, más frío el planeta, y entre más rojo, más caliente el planeta. Y ustedes se pueden dar cuenta de la situación en la que estamos en el 2019. Todo esto se logra con una tecnología impresionante, este tipo de imágenes. Y aquí esta imagen también ya la habíamos visto. Aquí vemos el modelo de 1 grado centígrado. Aquí vemos 1.5, aquí vemos 2 grados centígrados y un escenario terrible de 4 grados centígrados. Y aquí vemos la precipitación, el cambio en la precipitación anual, y también vemos cómo impactaría de manera muy diferenciada las regiones del planeta, siendo, por ejemplo, con altas precipitaciones en el norte y todas estas zonas que ya son susceptibles de los huracanes, etcétera, y con sequías muy fuertes en las zonas, por ejemplo, de México, ¿no? Si ya vemos aquí para 4 grados centígrados, México altamente impactado. Y aquí vemos en la humedad del suelo también cambios muy diferentes dependiendo del incremento en la temperatura y de la región. Y bueno, aquí podemos ver que se han perdido 400 billones de toneladas. Billones no es lo mismo en español que en inglés. Entonces en español serían 400 mil millones de toneladas de hielo desde 1994. Y aquí vemos unas imágenes del derretimiento del casquete polar en el hemisferio norte. Y aquí vemos una reducción drástica en el área de hielo mínima del océano Ártico. Y aquí vemos la variación de masa de la Antártida desde el 2002, perdón. También un decrecimiento impresionantemente veloz para los tiempos geológicos. Y aquí vemos la variación de la masa de Groenlandia, también una pérdida impresionante. Aquí vemos una imagen de la desaparición de un glaciar de la cordillera de Sudirman en Punkan Yaka, y una foto de 1936 al 2005. Este glaciar simplemente ya se perdió. Y en contrarrespuesta vemos el incremento en el nivel del mar de 1993, es decir, completamente opuesto a las pérdidas. Mientras hay pérdidas, mientras los glaciares van hacia abajo, el incremento del mar va completamente en un crecimiento exponencial súper acelerado. Y aquí vemos las consecuencias. Cada vez más registramos los huracanes categorías 4 y 5, que son los más intensos, y vemos la correlación. Aquí en anaranjado el índice de destrucción de tormentas, cada vez más fuerte, completamente correlacionado con el incremento en la temperatura del mar, que está en azul. Y aquí vemos las consecuencias en cuestiones de inundaciones. Todas las regiones han registrado una gran cantidad de inundaciones a partir de 1950. Y aquí vemos los incendios forestales, también todas las regiones, cada vez más incendios. Y en este modelito que es de Molina también, vemos algunas, es un esquemita que nos enseña algunas de las consecuencias que podría haber con cada incremento, con el incremento de cada grado centígrado. Y aquí es interesante porque él consideraba que entre el 2 y el 3 grados centígrados veríamos colapsados los sistemas de salud. Imposible tratar los temas de salud con la situación de los sistemas de salud como los tenemos actualmente. Y si se dan cuenta que ahorita estamos en 1 grado centígrado con la pandemia del COVID, ya se colapsaron totalmente los sistemas de salud, no solamente de los países subdesarrollados, sino hasta de los países industrializados. Y es el día de hoy, 2022, que hay países o personas en el mundo que no han recibido ni siquiera una vacuna de COVID, y muchos países donde las vacunas de COVID no llegaron ni siquiera una dosis para el personal de salud, ya no digan para la población. Entonces ahora imagínense si ya estamos en el colapso de los sistemas de salud con 1 grado centígrado, lo que pasaría con 2 o 3 o 4 grados centígrados. Y bueno, y aquí vemos los impactos del cambio climático en los ecosistemas y los sistemas humanos, y vemos en las líneas, en los círculos azules oscuros, los impactos altos o muy altos. Y prácticamente en todas las regiones y en todos los ecosistemas vemos un impacto eh, desastroso. Y aquí vemos también los impactos de cambio climático en los sistemas humanos. Y nuevamente aquí nos vamos por acceso al agua, agricultura, producción de ganado, etcétera. Es decir, todas las cosas que nos importan a los humanos, por ejemplo, los sistemas de salud, la salud mental incluyendo,
vean en la salud mental simplemente, todos los que son así en blanquitos que no tienen suficiente información. O por ejemplo, los daños en los sectores económicos más fundamentales también varían completamente, ¿no? Y todo hacia el lado negativo. Y ahora en esta tercera parte, que ya sería la última, veríamos qué son los gases de efecto invernadero y cómo se generan. Y esto también a mí me parece súper importante porque el cambio climático no es una abstracción. Parece una abstracción, pero cuando ya nos enfocamos en ver cómo los producimos y exactamente cómo cada una de las actividades contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, se quita mucho la abstracción y es donde se empiezan a reflejar las posibilidades de cambio, ¿no? Aquí estamos viendo la composición química de la atmósfera y es muy sorprendente porque el 78% es nitrógeno, el 21% oxígeno y tan solo el 1% está compuesto por vapor de agua y gases traza. Y dentro de los gases traza están los gases de efecto invernadero. Entonces, aunque son súper poquititos en comparación, por ejemplo, el nitrógeno o el oxígeno, son el incremento que han tenido desde la era industrial ha causado todos los trastornos que ha habido en el planeta. Entonces, esto también les da un poco una idea de lo que significan los equilibrios geológicos, biológicos y químicos, que los seres humanos simple y sencillamente con nuestra visión cortoplacista no estamos acostumbrados ni siquiera a pensar en ellos ni a dimensionarlos. Y bueno, aquí están los 4 gases de efecto invernadero y están ordenados de acuerdo a su importancia, el dióxido de carbono el más importante y el metano en segundo lugar. Y nuevamente les reitero que aunque el metano tiene unas proporciones mucho menores en la atmósfera que el dióxido de carbono, es un gas muchísimo más dañino de lo que es el dióxido de carbono. Y cada vez estamos incrementando más la producción de metano con la producción de cosas de origen animal. Y aquí les había puesto un poco algunos de los orígenes de cada uno de los gases, pero me voy a ir a la siguiente parte, que es esta. Esta es una gráfica del IPCC del informe pasado, y aquí vemos la concentración. Y en anaranjado, bueno, en amarillo, vemos la de dióxido de carbono, en anaranjado dióxido de carbono específicamente por la agricultura, y luego vemos los otros, el óxido de nitrógeno y los clorofluorocarbonos, que son los más chiquitos. Entonces, este es el metano, perdón, y como se pueden dar cuenta, el dióxido de carbono ocupa una proporción sustantiva, aproximadamente el 76% de todos los gases de efecto invernadero. Y bueno, esto obviamente ha generado una ruptura del equilibrio geológico del planeta y químico también. Y nada más para que se den una idea, los humanos han incrementado la concentración de CO2 en la atmósfera en 47% desde que la revolución industrial inició. Y nada más para que lo piensen y lo contemplen en tiempos geológicos, en los últimos 500.000 años habíamos tenido una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de entre 200 y 280 ppm, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, esto, la tasa de crecimiento anual del 2014 al 2000, del 2004 al 2014, es decir, una década, 2 ppm al año. Y tan solo en 2013 alcanzamos los 400 ppm. Entonces, vean la comparación de los tiempos geológicos con la velocidad de lo que estamos haciendo en estos años. Habíamos tenido una concentración de 20 ppm a lo largo de 8.000 años previos a la revolución industrial. Y aquí vemos esta gráfica que es de la NASA, y aquí vemos el cambio en 1950, donde superamos los 300 ppm para llegar a 400. O sea, jamás en la historia del planeta, desde hace 8.000 años, 800.000 años por lo menos, habíamos superado los 300 ppm. La última vez que no existían los seres humanos y que se superaron los ppm, hubo una extinción masiva en el planeta, pero en eso los humanos no tenemos nada que ver y sucedió por otras razones completamente diferentes. Y aquí vemos nuevamente la concentración de CO2 y vemos este crecimiento exponencial aquí, y también con las emisiones de CO2 de los seres humanos, sobre todo por el cambio en el uso de suelo, es decir, agricultura y la quema de combustibles fósiles. Y aquí vemos el crecimiento exponencial de la población, es decir, exactamente la misma dinámica entre más población en el periodo de revolución industrial, un crecimiento exponencial. Aquí vemos, por ejemplo, el inicio de la agricultura y la ganadería, que da muchísima estabilidad a la población humana, y luego viene aquí el pico de la revolución industrial, y a partir de ahí
una vida que hace muy viable la vida humana en el planeta, a diferencia de antes de la revolución industrial, y un crecimiento exponencial en la población que se refleja completamente con estas gráficas previas. Y aquí vemos también, este es un video de la NASA que nada más tomé unas fotografías, la concentración de CO2 en la atmósfera, que estos se toman con cámaras, son como cámaras cinematográficas, que cuando están proyectando, lo que para nosotros es invisible, por ejemplo, ellos se ponen o detrás de un auto o en un aeropuerto donde están, por ejemplo, despegando los aviones, y mientras nosotros no vemos nada cuando está despegando un avión, estas cámaras permiten ver en colores el dióxido de carbono que está saliendo de los motores, ¿no? Entonces, este tipo de cámaras son las que se usan para la captura del dióxido de carbono. Eso es como un paréntesis. Entonces aquí vemos, obviamente, entre más gris, menos concentración del dióxido, y entre más rojo, mayor. Y aquí nada más estamos tomando desde el 2002 al 2016, y pueden ver el incremento masivo en la última década. Y aquí también esta gráfica, este es del nuevo informe del IPCC, es interesante porque habla de cómo cuando se incrementan las emisiones de gases de efecto, las emisiones de dióxido de carbono, perdón, entre más grandes sean, y esto pues obviamente tiene una lógica total, tanto las capacidades del océano como de la Tierra de absorber dióxido de carbono y de mantenerlo, por ejemplo, los árboles, la propia tierra, etcétera, se reduce cada vez menos. Si incrementamos cada vez más las emisiones de CO2 en la atmósfera, se va reduciendo la capacidad del océano y de la Tierra a niveles mínimos de captación, por ejemplo, el 38%, considerando un nivel donde tendríamos el 1.5, por ejemplo, de temperatura, con el 70%. Y esa es una diferencia muy importante. Si no logramos mantenernos a 1 grado centígrado, a 1.5, vamos a empezar a ver estos escenarios donde cada vez donde cada vez es menos posible para la propia Tierra absorber y manejar y contener el dióxido de carbono en la atmósfera. Y pasando a una nota diferente, todas estas cosas del calentamiento global inducido por las emisiones de dióxido de carbono no es un conocimiento nuevo, para la sorpresa de todos, es un conocimiento que se tiene desde 1856, y la primera persona en estudiar esto fue una mujer que se llama Eunice Newton Foote. Ella es estadounidense, y es muy interesante porque nunca hasta ahora, hasta hace bien poquito que empezaron a salir los reportajes en The New York Times y en el The New Yorker y todo eso, se había completamente desconocido su contribución a la ciencia hasta que se le empezó a reconocer a los hombres años más adelante. Pero ella fue la primera persona, de hecho es la primera mujer dedicada a la ciencia climática, pero fue la primera persona en el mundo que teorizó en 1856 que cambios en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera podrían afectar la temperatura de la Tierra, generando un incremento. Y aquí vemos una imagen, obviamente esta no es una imagen real, mucho menos a color, pero es una imagen que publicó el The New York Times sobre la forma en la que lo experimentó, porque fue un experimento súper básico, donde tenía literalmente una bomba de aire, 2 cilindros de cristal y 4 termómetros, y entonces lo que en ese momento se llamaba el gas carbónico ácido, que es lo que ahora llamamos el dióxido de carbono, simplemente hizo una comparación de qué efectos tendría en una de las bombillas si se introducía el dióxido de carbono. Y lo que descubrió en 1856 es que esa bombilla absorbía más calor solar y que además mantenía todo el aire más caliente por más tiempo. Es decir, en 1856, en el origen mismo de la revolución industrial, ya sabíamos un poco hacia dónde iba este asunto. Y fue un experimento súper sencillo, donde están las bases de todo el conocimiento moderno sobre cambio climático. Entonces, bueno, eso para traerlo a colación en el mes donde celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aquí esta gráfica es del IPCC, y aquí divide cómo los diferentes sectores económicos contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Y aquí traigo a colación la parte verde, porque es de la que voy a hablar más adelante, sobre la industria de la agricultura y la ganadería. Cuando se habla del sector agrícola, se habla siempre conjuntamente ganadería y agricultura. Y como se pueden dar cuenta, al menos una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
son causadas por nuestros alimentos, lo cual es interesante porque la gente no se lo imagina. La gente siempre cree, cuando piensa en industrias contaminantes, en esas imágenes que nos enseñan desde niños, unas fábricas con unas chimeneas echando un aire contaminado y unas descargas de agua también todas contaminadas. Y pocas veces se hace énfasis en que la agricultura y la ganadería tienen un impacto brutal en el medio ambiente. Y luego, bueno, además se suman las emisiones indirectas por la electricidad y la producción de energía, donde también obviamente lo usa. La industria, por ejemplo, tiene una contribución menor que la agricultura, cosas que poca gente sabe, ¿no? Y aquí vemos esta gráfica de las emisiones de CO2 por país, y es una gráfica donde podemos ver a China como el país más contaminante actualmente en el mundo, seguido por los Estados Unidos y bueno, por Rusia, la India, que es una potencia emergente, y el resto del mundo. Y aquí está México con 1%, ¿no? Entonces, obviamente estas gráficas son lo que la gente siempre está escuchando, ¿no? China, la que causa todos los males del mundo y del universo. Sin embargo, este tipo de gráficas son las que realmente nos sirven para algo más allá de la retórica política del momento. Y aquí estamos hablando de las emisiones acumuladas de CO2 desde el periodo de 1850, es decir, de la revolución industrial, hasta el 2011. Y aquí podemos ver que Estados Unidos es el país más contaminante del mundo, lo cual es interesante si consideramos que la revolución industrial se inició en Europa y no en Estados Unidos. En segundo lugar está Europa. Entonces, tan solo Europa con Estados Unidos han contribuido históricamente a la generación del 52% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y otros países, incluyendo China, con el 11%, que no es insignificante, pero no es el papel que se le puede dar, por ejemplo, si nada más reflexionamos en una gráfica de este tipo. Además, algo que muchas veces se me olvida mencionar, aquí está México con 1% en gris. México es un país que tiene una contribución alta, considerando nuestro tamaño, por la industria petrolera. Por ejemplo, tenemos el nivel de Canadá 2%, pero tenemos el nivel de Brasil, que es un país mucho más grande que México, etcétera, pero nosotros tenemos el petróleo. Y algo que muchas veces se me olvida decir es que tampoco podemos ver a estos países como los únicos contaminantes del mundo, así como los vemos actualmente, donde ellos son responsables de todo, porque por un lado, en el caso de México, por lo menos, siempre hemos querido seguir el modelo americano de vida, el cual nos está llevando a una crisis de diabetes, de salud y de mil cosas, y a una crisis ecológica también. Pero por el otro lado, más allá de que aspiramos, genuinamente aspiramos a llegar al modelo de consumo de los estadounidenses, tanto Estados Unidos como Europa, como China, son las fábricas del mundo. Muchísima, una gran proporción de lo que producen, lo producen para la exportación, es decir, para los países que somos completamente dependientes de esas economías. Entonces, también eso agrega un grado de complejidad a análisis banales donde, como pasa ahora actualmente en México, donde nosotros no contaminamos nada y toda la responsabilidad es de los otros países. Sí hay una responsabilidad en eso, pero también nuestra forma de consumir los productos que vienen de esos países tienen un impacto en el medio ambiente. Y aquí salen muchas preguntas legítimas. Por ejemplo, creo que en el documental de Al Gore, cuando se reúne con líderes económicos de la India, y están hablando de cómo la India no puede seguir el ejemplo de los países industrializados, porque la India es realmente una potencia emergente que está avanzando en la industrialización de manera muy rápida. Eh, los indios, con toda la legitimidad, le dicen a Al Gore, o sea, de verdad, después de todo el periodo de colonización, todos los siglos que lleva la existencia del capitalismo, donde ustedes han sido las potencias hegemónicas, donde nos han vendido década tras década la idea de desarrollo, ahora ya llegó cambio climático y ahora nosotros no vamos a nunca a entrar a ese modelo que ustedes nos han propuesto durante décadas. Y ante una pregunta así, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, por un lado, es que cambio climático lo cambia todo. Ahora tenemos que pensar en una transformación radical de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de concebirnos en el mundo, etcétera, de nuestra forma de concebir el propio desarrollo. Y al mismo tiempo está la pregunta legítima, porque también lo es una pregunta legítima moral, donde ¿dónde se quedó el paradigma de desarrollo? O sea, ¿ya se acabó? O por el contrario, el paradigma de desarrollo clásico sigue siendo funcional
para los países desarrollados, pero ya no es funcional para los países subdesarrollados que estaban en el proceso de alcanzar algunas mejoras. Y en esa misma entrevista los hindús dicen, es el momento en el que nosotros apenas estamos electrificando todo el país. Estamos llevando agua potable a muchísimas regiones que nunca habían tenido agua potable. Es decir, estamos realmente empezando a caminar por el proceso de la industrialización y de los servicios básicos. Entonces, ¿qué tipo de respuestas se pueden dar ante esas preguntas que conllevan cuestiones de poder, cuestiones morales, cuestiones de las definiciones de desarrollo mismas en el contexto de cambio climático? Y lo más paradójico es que los países industrializados, que son los mayores causantes de cambio climático, también son los más equipados tecnológicamente en cuestiones de conocimiento, en infraestructura, en dinero, etcétera, para hacer frente a cambio climático. Es decir, si va a haber países que van a poder adaptarse un poco más a cambio climático y mitigar un poco mejor los efectos de cambio climático, son los mismos países que son los causantes de este fenómeno medioambiental. Entonces son las paradojas de la vida cuando cuando conllevan relaciones de poder tan fuertes y de carácter colonial como lo ha sido el desarrollo del capitalismo, por ejemplo. Y bueno, aquí para hacer un break, no en la exposición, sino mentalmente, estas son algunas de las fuentes que pueden consultar para tener muchísimos datos. Todo lo del IPCC, obviamente. La NASA tiene muchísimas imágenes, como han podido ver, y además tiene la sección de cambio climático para niños. Y luego este libro, que es el de Mario Molina, para nivel secundario, porque él se ha dedicado a la difusión de la ciencia, y este es un ejemplo perfecto de cómo una persona que puede ganar un premio Nobel tiene la capacidad de escribir libros de texto para la secundaria de difusión que son súper fáciles de leer y que explican súper bien las cosas. Entonces, este es un libro que les voy a mandar. Y luego pueden comprar este en el Fondo de Cultura, también lo venden online y cuesta 100 pesos o 120. Y aquí ya escribe con José Sarucán y con Julia Carabias y habla del cambio climático, causas, efectos y soluciones. También es de difusión de la ciencia, pero ya es como para un nivel universitario. Y por supuesto todas las cosas de el programa universitario de bioética, que tenemos muchísimas cosas acumuladas, con entrevistas con personalidades como Mario Molina, José Sarucán, etcétera, y que siempre trabajamos los temas de su ética, de cambio climático, etcétera. Y aquí ya esta es la última brecha de la exposición, para enfocarnos en el tema de agricultura y calentamiento global. Esta exposición podría haberse desarrollado en dos partes. Por un lado, cómo impacta la agricultura y la ganadería al cambio climático, que es la que voy a abordar, pero también podríamos hablar de cómo cambio climático impacta a los sistemas alimentarios. Pero eso sería ya demasiado para esta exposición. Entonces, como habíamos dicho, se calcula que entre aproximadamente una cuarta parte y una tercera parte de todos los gases de efecto invernadero, ya considerando la producción de gases directa y la indirecta, provienen simplemente de la agricultura y la ganadería. Es decir, una tercera parte de todos los gases de efecto invernadero está completamente relacionada con nuestra forma de comer. Y las otras dos terceras partes con la energía fósil. Además de considerar que la agricultura también ocupa ganadería, energía fósil en muchísimas partes. Y aquí hay una lista de las formas específicas en las que se genera cada uno de los gases de efecto invernadero, pero no voy a entrar en eso. Y aquí vamos a hablar de la producción de alimentos y de la generación de gases de efecto invernadero, y lo vamos a hacer como subdividido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tercera parte generada por todos los sistemas de alimentación, ya incluyendo el transporte de los alimentos, etcétera. Y aquí vemos que una proporción altísima de las emisiones dentro de la agricultura provienen del cambio de uso de suelo. ¿Qué significa cambio de uso de suelo? Simple y sencillamente deforestar. Deforestar para introducir tierras de cultivo, pero sobre todo deforestar para introducir ganado, porque el ganado es súper expansivo. Y la agricultura también lo es, pero en otro nivel. Y el 39%, casi el 40% de todas las emisiones viene de la propia producción de la comida. Y paradójicamente, para las personas que creen que lo que más contamina de nuestros sistemas alimentarios es el transporte y la distribución, eso no es así, eso simplemente aporta el 18%. Y luego tenemos un alto 11% de desperdicio de los alimentos. Entonces, este tipo de gráficas les da una idea más compleja de las
ideas o las preconcepciones que tenemos de nuestra alimentación y de exactamente qué de nuestra alimentación impacta al planeta. Y aquí ya si nos vamos nada más quitando los desperdicios de comida, vemos que tenemos otra vez el uso de suelo. Y aquí también es interesante porque el 16%, o sea, del 24% de todo lo del uso de suelo, el 16% es suelo que se usa para el ganado, es decir, transformación del suelo para uso de ganado. Y el 8% para producir alimentos para los seres humanos. Y luego de la producción de alimentos, que ocuparía el 27%, tenemos el 21% para producción de alimentos para humanos y el 6% para animales. Pero luego nos vamos a toda la parte de la ganadería y ocupa el 31%, es decir, mucho más alto que el cambio de uso de suelo y que incluso la producción de alimentos. Y es altísimo, altísimo esta generación de gases de efecto invernadero por la industria cárnica. Y luego, nuevamente, en contra de lo que muchos creerían, la cadena de abastecimiento solamente aporta el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y otros impactos medioambientales de la agricultura y la ganadería son que ocupa prácticamente el 50% de toda la tierra habitable en el planeta, esto sin contar los desiertos y la tundra. El 70% de toda el agua dulce que es extraída en el planeta se usa para la agricultura, a pesar de lo que creeríamos que las industrias son las mayores consumidoras de agua, no es así, es la agricultura y la ganadería. El 78% de todo el proceso de eutrofización, tanto del agua dulce como de los océanos, es causada por la agricultura. Imagínense, también aquí creeríamos que es la industria clásica la que más contamina el agua y no es así. Prácticamente el 80% de todo el proceso de eutrofización, esto es cuando cambia la composición química del agua y salen las algas verdes como respuesta, eso se llama eutrofización, la causa la agricultura. Y de toda la biomasa mamífera que existe en el planeta, excluyendo los seres humanos, el 94% es ganado y solamente el 6% restante son animales silvestres, es decir, que no están siendo explotados por los seres humanos para nuestra alimentación. Y la agricultura y la acuacultura juntas constituyen una amenaza directa para al menos 24,000 especies en peligro de extinción. Entonces, como se pueden dar cuenta, impactos brutales. Esta gráfica refleja exactamente lo mismo. Aquí nada más me gustaría enfatizar, por ejemplo, en el uso de agua potable, de agua dulce, perdón, en la extracción, y la industria simplemente utiliza el 19% y los hogares el 11%. Entonces, realmente la agricultura tiene un impacto brutal. Por ejemplo, del 50% de toda la tierra habitable en el planeta que se usa para la agricultura, el 77% es para el ganado y para la producción de carne y de leche, y el 23% para los alimentos de origen vegetal. Y es interesante porque a pesar de que se usa poca tierra para los alimentos que no son de origen animal, cuando ya nos vamos al abastecimiento de calorías a nivel global, las proteínas de origen vegetal abastecen al 82%, o sea, el 82% viene de las calorías, viene de origen vegetal y el 18% de origen animal. Y cuando nos vamos al nivel de proteína, el 63% viene de origen vegetal y el 37% de origen animal. Es decir, una cantidad de recursos inmensa para la producción de alimentos de origen cárnico, para una distribución muy desigual en el mundo y además para una proporción en comparación de las cosas vegetales muy desproporcionada. Y aquí nos vamos a la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena productiva, que incluye todo, ¿no? El cambio de uso de suelo, las cosas de la granja, el alimento de los animales, el procesamiento, el transporte, la venta y el empacamiento y todo. Y nos damos cuenta que todos los productos de origen animal tienen un impacto medioambiental impresionante y nada comparable con los alimentos de origen vegetal. Entonces, no es insignificante, sobre todo la carne roja. Aquí, por ejemplo, tenemos al cerdo y a los pobres pollos, etcétera, ¿no? Pero si nos damos cuenta, toda la carne que consideramos en México como carne roja, un impacto ambiental catastrófico en comparación de las cosas de origen vegetal. Y si nos vamos al uso de tierra por kilogramo de alimento, es exactamente lo mismo. La carne roja, impresionante uso de tierra en comparación de los productos de origen animal. Y lo mismo para el agua dulce por kilo de alimento. Aquí cambia un poco,
y el queso es lo que más usa, los lácteos es lo que más usa agua y también, por ejemplo, las nueces, pero después de eso siguen completamente los productos de origen animal en la misma forma que las gráficas anteriores. Y aquí estamos en el proceso de eutrofización por kilogramo de alimento y nuevamente la carne roja va a la vanguardia por sobre todos los otros alimentos. Por ejemplo, el maíz, que es el cultivo más importante en México, que es un cultivo ancestral, o sea, nosotros somos el centro de origen y diversidad del maíz y somos el pueblo del maíz. Vean el impacto ecológico que tiene en comparación de la carne. Es incomparable. Y el maíz sí que ha sustentado la existencia de los mexicanos desde antes de la colonia. Entonces, ya por ejemplo, la leche, ni siquiera la leche tiene el impacto que está aquí, ni siquiera tiene el impacto la leche, los huevos, tiene el impacto de la carne roja. Entonces, aquí podemos ver que una dieta vegana es una opción completamente viable y una dieta vegetariana también en cuestiones de cambio climático. Pero definitivamente una dieta carnívora al estilo estadounidense o europeo es simplemente insustentable para el planeta. Y aquí vemos que el 6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, imagínense, de todas, simplemente vienen de las pérdidas de los alimentos y de su desperdicio. Pérdida se refiere al proceso de pérdida durante la producción. Se pierde muchísima comida porque los sistemas de producción no son eficientes. Y luego ya cuando se dice desperdicio, es lo que literalmente tiramos a la basura ya una vez que estaba listo para ser consumido. Y aquí vemos la huella de carbón en la dieta europea. Yo no tengo estos datos para México y la verdad ni siquiera creo que los pueda conseguir, pero aquí se pueden dar cuenta que el 83% de la huella de carbón de la dieta europea viene de la carne y de los huevos. Y el otro 27%, el 56% de carne y huevos, el 27% de los productos de origen lácteo, y juntos hacen el 83% de todas las emisiones de la dieta europea. Y nuevamente, si nos vamos a descifrarlo, pues aquí vemos el cambio de uso de suelo, el transporte, muy pequeña proporción para lo que la gente ahora cree con lo del comercio local, que con eso vamos a reducir el impacto de nuestras dietas. Aquí está el metano proveniente del ganado, los desechos del ganado y también interesantemente, a pesar de que se cree que los agroquímicos contaminan extraordinariamente el planeta, su proporción es solamente del 14%, es decir, incluso si utilizáramos puros agroquímicos de los más contaminantes como el glifosato o cualquier otra que se les imagine, la proporción de contaminación sería menor que la que produce, por ejemplo, el metano y los desechos de los animales, juntos 44%. Y aquí vemos las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario por país. Y como se dan cuenta, México no es que seamos uno de los países con menores emisiones. No nos podemos comparar con China, ni con la India, ni con Estados Unidos o Brasil. Pero, sin embargo, tampoco nos podemos comparar, por ejemplo, con los países africanos. Somos un país que contamina. Y también si nos vamos a las toneladas de CO2, esto es en el 2015, pues México es un país que en comparación con las grandes potencias o los grandes países productores, pues no se puede comparar mucho, ¿no? Estamos mucho más reducidos, pero aún así somos un país contaminante. Y se calcula, para hacer la situación todavía, ya con esto ya voy a terminar con con las siguientes dos diapositivas, se calcula que para 2050 la producción agrícola tendrá que incrementarse en 50% para alimentar a la población mundial. Es decir, si ya tenemos el problema que tenemos, todavía se espera el incremento en la población mundial de manera, un crecimiento exponencial y se calcula que habrá más de 9.700 millones de personas. Entonces, no solamente es suficiente lo que ya producimos, sino se supone que tenemos que producir todavía más y todavía impactar más el planeta de lo que ya lo estamos impactando. Obviamente, se esperan, no solamente por el incremento en la población, sino por el cambio en la dieta, mayores impactos en el medio ambiente, porque cada vez se han transformado las dietas. Por ejemplo, Tony Weiss, que es un académico súper impresionante, habla de la carnificación de nuestras dietas y él dice que en 1960 todos los productos de origen animal eran bastante periféricos en la dieta de los humanos. Se consumían huevos esporádicamente, la carne se consumía una vez a la semana, etcétera. Pero que a partir de la industrialización de la industria cárnica en Estados Unidos y esta forma de los estadounidenses de hacer todo masivo para vender cosas baratas, entre comillas,
empezaron a cambiar nuestras dietas. Es decir, también hay mucha política detrás de la forma en la que ahora consumimos de manera insalubre, porque ni siquiera es saludable para nuestros cuerpos la cantidad de carne que comemos. Pero bueno, él habla de este incremento y de que como cada vez más se ha favorecido la idea de que el desarrollo es igual a mayor consumo de productos de origen animal. Entonces, considerando no solamente el incremento poblacional, sino estos cambios drásticos en la dieta, por no incluir la comida chatarra, industrializada, etcétera, se prevén unos impactos medioambientales impresionantes. Y aquí no estamos hablando de los derechos de los animales, que además es un tema súper importante. Vamos a ver un tema de veganismo y especismo en 3 sesiones, pero si además incluyéramos el tema de los derechos animales y del impacto ambiental, ahí todos podríamos concordar con lo que dice Tony Waste, dice, no existe la carne barata, no existe la carne sustentable. No es cierto. Para empezar, es un maltrato tan brutal hacia los animales, una explotación tan brutal que no tienen la menor idea. Y en segundo lugar, el medio ambiente tampoco lo puede soportar. Y nada más ya para una nota positiva, cada vez se estudia más y se sabe que hay posibilidades de hacer sistemas de alimentación un poco más sustentables. Y es interesante porque se apuesta mucho por la agricultura orgánica. Hay gente que dice, todo tiene que volverse agricultura orgánica o todo tiene que ser agroecología, etcétera. Y ahora hay estudios que demuestran que eso no es posible. Por ejemplo, no hay suficiente nitrógeno en el suelo para que todo sea agricultura orgánica. Para eso se crearon los agroquímicos, químicos, como lo dice el nombre, para inyectar nitrógeno. Pero, pero hay un margen bastante amplio de acción donde se calcula que aproximadamente 60% del sistema podría transferirse a agricultura orgánica. No el 100%, pero sí aproximadamente un 60%. Y el restante con agricultura convencional, sobre todo por el uso del nitrógeno, pero también porque la agricultura orgánica es mucho más extensible, es decir, requiere más tierra y requiere más agua que la agricultura industrial. Entonces, ese es un gran problema que habrá que resolver. Entonces, hay que transitar hacia la agricultura orgánica, nos queda muchísimo margen de acción, muchísimo, pero no se puede llegar al 100%. Y dicen ellos, sin embargo, la solución viene en 3 paquetes, que ninguno de los 3 paquetes se tiene que hacer al 100%, pero juntos sí van a hacer un poco más sustentables los sistemas alimentarios. Y es transitar en la medida de lo posible a la agricultura orgánica, reducir al mínimo posible nuestra dependencia en productos de origen animal, incluyendo todo tipo de producción, que si carne orgánica, que si carne de libre pastoreo, es decir, realmente reducir al mínimo los consumos de origen animal y obviamente reducir al mínimo posible el desperdicio de alimentos, tanto en el proceso productivo, que es muy alto el desperdicio, como en las cadenas de abastecimiento y sobre todo en el consumo de los hogares. Y bueno, aquí ellos son muy enfáticos que pensar en la agricultura orgánica per se no es la solución. Se tienen que actuar en estos 3 niveles por lo menos y actuar simultáneamente. Y aquí muestran, y ya con esto ya es la última, y aquí se muestra en esta imagen, se hace una proyección para el 2050 y aquí vemos en las líneas azules continuas, vemos la agricultura convencional, es decir, la industrial, sin considerar el cambio climático y bueno, vemos su impacto en deforestación, en gases de efecto invernadero, en el uso de nitrógeno, en la erosión de los suelos, en el uso de agua, en la contaminación de los pesticidas, uso de energía y en el cambio de uso de suelo. Y bueno, ahí lo vemos más o menos. Ya si consideramos los impactos que va a tener el cambio climático sobre la agricultura, ya vemos que se amplían sus impactos, por ejemplo, sobre la deforestación, sobre el uso de suelo, etcétera. Y si vemos la agricultura orgánica, que sería la línea amarilla continua sin considerar el cambio climático, ya estamos viendo que incrementaría un poco la deforestación, se necesitaría más tierra para cultivar, obviamente se reduciría el impacto de los agroquímicos, también se reduciría el nitrógeno en el suelo, habría más erosión de la tierra, etcétera. Y si además incluimos cambio climático, que son las líneas amarillas puntuadas, pues todavía se hace más difícil el escenario. La idea de este tipo de imágenes es simplemente ver que no existen las panaceas, no hay las soluciones perfectas como nos gusta pensar
y como el capitalismo nos ha hecho pensar, pero se necesita una articulación de diferentes políticas simultáneamente y a una velocidad máxima, porque estamos en el punto de no retorno de cambio climático. Y ya, con eso terminé y ahora podemos abrir al periodo de las preguntas que ya me las tengo por acá. Eh, bueno, las voy a leer así como me las mandaron. Dice Silvia Alejandra Grela. Doctora, ¿usted cree que el desabastecimiento en Europa con respecto a electricidad, gasolina y sobre todo gas proveniente de Rusia, producto del conflicto armado, podría derivar en un gran cambio hacia energías renovables? Yo creo que no como tal, es lo mismo que dice Greta Thunberg sobre la pandemia. La pandemia transformó tanto nuestras vidas, sobre todo el primer año, que creíamos que eso iba a generar una revolución. Sin embargo, esta guerra no va a durar demasiado tiempo, es una guerra como geoestratégica, por decirlo de alguna manera, porque los europeos sabían que esta iba a ser una consecuencia de la forma en la que la OTAN se estaba desplazando en la región y de cómo la Unión Europea había dejado de tener una política de defensa militar que incluyera a Rusia para apoyarse completamente en Estados Unidos y al mismo tiempo dejar que Estados Unidos a través de la OTAN se expandiera por los territorios fronterizos de Rusia. Entonces yo creo que muchísimos actores involucrados en esta guerra saben que es una guerra como de advertencia, una guerra que en relaciones internacionales, que fue lo que yo estudié, llaman como guerras geopolíticas, que tienen objetivos muy concretos y que no creo que vaya a durar demasiado. Entonces, ya los europeos han avanzado en las energías renovables por otras razones y también para reducir su dependencia a fuentes externas de energía, que ha sido un tema vital para los europeos desde mucho antes, ya desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esa vulnerabilidad ya era muy enfatizada y todavía no la han logrado reducir, pero bueno, es un punto que puede avanzar, pero que la guerra como tal per se va a ser demasiado corta para producir esos cambios necesarios. Dice Joel Iván, lo irónico es cómo los acuerdos de Estados Unidos de reducir su concentración de CO2 se disolvió por el conflicto de Ucrania, ahora necesitando producir mucho más gas y materias primas para crear un bloqueo completo de Rusia. Ese es también yo creo que esa va a ser, bueno, este es un movimiento político dentro de los Estados Unidos. Si ustedes lo saben, en Estados Unidos todos los lobbies que están dedicados a la energía fósil son extraordinariamente fuertes, son tan fuertes que llevaron a Trump al gobierno de los Estados Unidos y que además lo obligaron, digo, con su propia voluntad de Donald Trump, a erradicar o a revertir todos los acuerdos y las leyes y la legislación que Barack Obama había implementado en términos de cambio climático. Se echaron para atrás. Pero aquí yo creo que Biden va a manejar esto de manera temporal también, porque Biden llegó al poder en parte por el movimiento climático y todo lo que ellos tienen del Green New Deal, que se apoyó muchísimo, que se manifestó en la calle la gente, no lo pueden dejar atrás. Además, este es un compromiso que hizo dentro de esto de las reducciones de gases de efecto invernadero en 50% para el 2030 y en 0% para el 2050. Es un pacto que se hace en el marco del Acuerdo de París. Entonces, todas estas reestructuraciones que se están dando ahorita, obviamente frenan todo, porque es lo mismo que está pasando en México. En México nadie habla de cambio climático, hablamos de las refinerías y hablamos del petróleo. Esa es la tendencia que está siguiendo la humanidad en general. Entonces, esta crisis eh, peculiar de lo que está pasando en Rusia y de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, esa crisis en particular es temporal y de corto plazo, pero eso no cambia las dinámicas que ya vienen sucediendo. Como les decía en la pregunta anterior, los europeos saben claramente sus dependencias energéticas desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no por eso se han hecho países ecológicos que solamente usen energías renovables. Francia en su momento impulsó muy fuertemente la industria, la energía nuclear, justamente para eso, y ustedes saben lo controversial que es la energía nuclear. Y dice Alex González, un excelente evento académico, saludos desde Jalapa. Muchas gracias por esos comentarios. Casi nunca los escucho en la cátedra porque a mí me mandan nada más las preguntas para los ponentes. Dice Can de Comenio,
Doctora Carol, ¿considera usted que si estos datos se divulgaran en la población en una campaña mediática, crearía caos o conciencia? ¿O por qué no se toman medidas estatales para mitigar los impactos? Bueno, esta es una pregunta que puede responderse de dos maneras. Una de ellas es que las personas que nos dedicamos al cambio climático, yo soy relativamente joven en este tema, pero las personas que llevan décadas se han dado cuenta que no importa la cantidad de datos que se acumulen, la gente simplemente no responde a los datos. Otros han estudiado que los movimientos climáticos de los jóvenes y todo eso, o sea, todos estos nuevos movimientos climáticos, no son suficientemente exitosos porque se han enfocado en dar datos y no en movilizar las emociones de las personas. Y hay otros que se han dedicado, por ejemplo, desde las artes. Hay unas muchachas muy famosas en San Francisco, creo, que se han dedicado a crear nuevas palabras, así completamente nuevas, que definan los sentimientos y las emociones que la gente siente en el contexto de cambio climático. Porque cambio climático lo que genera, y eso la sociología cada vez lo ha estudiado más, genera un sentimiento de parálisis, donde el problema es tan grande, como les dije en los feedback loops, ni siquiera podemos dimensionar los impactos de cambio climático. Ahora ya no digan asimilarlos emocionalmente y actuar en consecuencia. Ni siquiera caben en los modelos matemáticos porque los deshacen los modelos. Entonces, no sabemos cómo se puede hablar de cambio climático. Cada vez se ha hecho un énfasis en que se tiene que hablar desde las emociones, es decir, hacer una presentación completamente diferente a la que yo hice ahorita, pero luego también se necesitan los datos y la gente también necesita tener información concreta. Por ejemplo, la gente cree que ahora consumiendo local vamos a acabar con cambio climático, o produciendo solamente orgánico o haciendo toda la agricultura orgánica en el planeta vamos a solucionar la crisis. Y cuando vemos este tipo de presentaciones nos damos cuenta que la vida no es blanco y negro, sino compleja, muy compleja, y que necesitamos actuar en todas las escalas posibles, en la individual, en la familiar, en la colectiva, en el estatal, en la internacional, todo al mismo tiempo. Y que llegó un momento en que tampoco podemos dedicarnos nada más al discurso de quién tiene la culpa, porque independientemente de quién tiene la culpa sobre cambio climático, las consecuencias, como ustedes lo vieron, están directamente impactando a los más pobres, como los 28 países que van a tener más del 80% de los muertos por cambio climático. Y luego vieron la película para la segunda parte en la que se puede contestar esto de que si crearía caos o conciencia, esta película con Leonardo DiCaprio, la de, creo que la llamaron No miren hacia arriba o algo así. Ese es el tema del cambio climático. Ahí ponen a un esteroide o no sé qué que va a impactar la Tierra, pero lo que realmente están hablando, además, Leonardo DiCaprio se ha dedicado muchísimos años a promover lo de cambio climático, la conciencia, es exactamente, yo creo que esa película refleja la respuesta que hay sobre cambio climático, que ha habido, que hay y que va a haber, aunque nos acerquemos a escenarios más catastróficos. Entonces, para quienes no la han visto, está en Netflix, véanla. Y además Jorge Linares, que ustedes saben que es alguien muy importante en la biótica en México, la discutió en el cine debate del PUB. Entonces, véanla porque genuinamente esa película es el tema de cambio climático. Y bueno, ¿por qué no se toman medidas estatales para mitigar impactos? Esa también es una pregunta súper importante y es difícil. Nosotros pensamos en sexenios, esa es la realidad de las cosas, aunque suene triste y deprimente, esa es la realidad de las cosas, y a veces ni siquiera en sexenios completos. Cuando pensamos en sexenios, estamos pensando en los primeros 3 años, porque en los segundos 3 años ya empieza la campaña electoral. Y no lo digo de México, pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos, y peor porque ahí son periodos de 4 años, claro, con la posibilidad de reelección para los 8. Eh, pero además de que pensamos a corto plazo, tenemos esta idea de que los gobiernos tienen que entregarnos algo, algo visible, algo que podamos ver que hicieron algo. Entonces, los gobiernos se mueven mucho a eso. Y luego, en el caso de los países subdesarrollados, tenemos limitaciones inmensas. Por ejemplo, esta fijación de López Obrador por el petróleo, no es que se le ocurrió a él mientras dormía y soñaba con Benito Juárez, ni mucho menos. México se hizo un país independiente cuando Lázaro Cárdenas independizó, nacionalizó la industria petrolera. ¿Y por qué la pudo nacionalizar? Porque estábamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el preámbulo.
en otro periodo no hubiera dejado Inglaterra que México le arrebatara la industria petrolera, ni los estadounidenses, pero era un momento geopolítico preciso y Lázaro Cárdenas supo moverse en ese ámbito. Nacionalizó la industria petrolera y a partir de ahí hasta los años 80, que fue la crisis de la deuda en 1982, México gozó de una gran independencia económica. En los años 60, 70 se decía que prácticamente el 40% de todo el gasto público, eso quiere decir 40% de la educación pública, 40% de la salud pública, 40% de la infraestructura, 40% de las industrias mexicanas, 40% de los trabajos de gobierno, 40% del transporte, era financiado por Pemex. Entonces era una cantidad de dinero que jamás habíamos tenido y que además permitió nuestro avance en el proceso de industrialización que se quedó completamente coartado cuando llegó la crisis de la deuda en agosto del 82. Y entonces todavía esos paradigmas de desarrollo de independencia son los que tenemos actualmente y se han agudizado porque México no tiene una economía. México, su economía más importante es el narcotráfico y es el lavado de dinero. Entonces, ¿qué haces en un país así si no vas e intentas solucionar, e intentas rescatar, salvar un poco la industria petrolera y el dinero que viene? Y ese es el caso de México, pero así podríamos ir país por país de América, de África y de Asia, y todos tendrían, por su condición colonial, una relación muy fuerte de dependencia con algún recurso natural para la exportación, que ha permitido que esos países salgan adelante. Entonces, aquí vemos todo este entramado de la economía y ¿cómo se llama? Y de la dependencia hacia los mercados extranjeros. Entonces, está súper difíciles las cosas, pero no es como para no hacer nada. A ver, ya me perdí un poco, ok. Entonces, esa sería una respuesta parcial, que siempre estamos entramados de una manera trágica, honestamente trágica, con estas relaciones coloniales con los países imperialistas, que aunque este tipo de conceptos ya no se usan mucho, sigue siendo la realidad, lo que México tiene, una dependencia del petróleo porque no tenemos nada más que narcotráfico. Entonces, si no es petróleo, ¿qué es, no? Y hacer transformaciones para tener otra economía toma décadas de desarrollo. Entonces, está bastante complicado y así podríamos hablar de cualquier otro país subdesarrollado. Dice Lisbeth Muñoz, ¿dónde escribimos para que yo les mande el material? Se tienen que registrar en la lista de asistencia y siempre cada semana yo mando un email donde les digo, ya está registrada su asistencia y les mando el material correspondiente de esa semana y entonces yo les voy a compartir el libro. Yo soy la que se los voy a mandar porque está en PDF, lo pueden encontrar en internet. Y dice pudín de chía. Siempre me da risa este nombre, que espero que por lo menos sea vegana la persona que escribe esto. Dice, la imagen que ha rondado en redes sobre que se va a acabar, en redes sobre que se va a acabar el agua en 2050, ¿qué tan cierto es? Bueno, así como una cifra específica del agua se va a acabar en el 2050 en México, no lo podemos saber, pero obviamente se refiere a una sequía prolongada y como lo vimos en los mapas, México sí va a ser un país altamente afectado por cambio climático. Entonces, una fecha precisa no tengo, ni tampoco tenemos una idea precisa de exactamente cuánta agua se va a acabar para el 2050, pero México es un país muy seco, a pesar, en contra de todo lo que queremos pensar, tenemos poco suministro de agua. Entonces, sí vamos a padecer el cambio climático en ese sentido. Y dice Mauria Selene, excelente ponencia. ¿Dónde podemos enviar nuestro correo para que se nos mande información? Bueno, eso lo pueden, nuevamente, si se inscriben en la lista de registro, ahí recibirán un correo mío y luego si quieren preguntarme más cosas, pueden interactuar conmigo por el correo electrónico. Dice Abril Telles, parece que el capitalismo juega un papel importante cuando se habla de la contaminación y cambio climático. ¿Cómo podríamos generar medidas para combatir realmente o al menos disminuir nuestra huella ecológica viviendo en un sistema capitalista? Basta con consumir menos carne y evitar consumir productos de empresas que no tienen ninguna conciencia ambiental. Pues tanto como diríamos si basta, pues podríamos decir que no, porque somos muchísimos seres humanos. En segundo lugar, los seres humanos con nuestra sola existencia ya impactamos el medio ambiente, porque respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, si somos billones de seres humanos, ya es un impacto brutal. Y si además tenemos que comer, ya solo comer, ya no estoy diciendo usar coches ni mucho menos, solo comer,
ya estamos hablando, ya vieron en esta exposición lo poco sustentable que es la agricultura. Pero sí se ha dicho que realmente la dieta climática es la dieta vegana o por lo menos la dieta vegetariana con muy poco consumo de productos de origen animal. Es decir, de una manera inmediata para reducir la huella de carbono individual o familiar, sí es la transformación de nuestras dietas y, por ejemplo, el dejar de usar los automóviles y usar los recursos de manera más sustentable, usar menos cosas en todos los sentidos, menos electricidad, menos ropa, menos computadoras, menos todo, y ser mucho más consciente de la forma en la que usamos cada una de las cosas que compramos. Eso sería como manera individual. Ahora, la siguiente parte de la pregunta sobre la relación con el capitalismo, aquí también es complicado porque los movimientos sociales, que como se han ido radicalizando cada vez más, incluyendo el movimiento medioambientalista, se sabe ahora que dentro del capitalismo va a ser muy difícil eliminar esta crisis porque el capitalismo tiene dos características fundamentales. Crecimiento exponencial, es decir, el capitalismo no puede existir con un crecimiento que llegue a un nivel y ahí se mantenga por siempre, porque eso no es el capitalismo. Y la otra es la externalización de los costos, es decir, en dos sentidos, externalización de los costos hacia el medio ambiente y externalización de los costos hacia la mano de obra. El objetivo es no pagar lo que puedes no pagar, es decir, si te puede salir gratis, entre comillas, que te salga gratis. Y si eso es pagar menos salarios a los trabajadores, pagas menos salarios. Y si eso es no pagar el agua, no pagar los bosques, no pagar nada, es decir, que no realmente no estés pagando nada de los recursos naturales que usas, eso siempre lo va a hacer. Entonces, con esas dos características que son inherentes del capitalismo, externalización de costos y crecimiento exponencial, es para mí prácticamente es imposible ver cómo lo vamos a resolver dentro del capitalismo. Ahora el problema viene en que los países desarrollados, incluyendo los movimientos sociales dentro de los países desarrollados, genuinamente en su alma, creen en el capitalismo y creen que el capitalismo se puede regular, llegar a un equilibrio en el capitalismo donde el Estado sea un Estado muy fuerte, que ponga límites morales, económicos y productivos al capitalismo. Pero para eso se necesita un Estado muy fuerte y una economía de Estado no es una economía capitalista. Entonces, es un poco paradójica su forma de pensar, pero mientras los países desarrollados que están a la cabeza del capitalismo siguen genuinamente pensando que el capitalismo es viable, está muy difícil que los otros países subdesarrollados se puedan salir de esa dinámica. Pero los movimientos más radicales cada vez dicen es que dentro del capitalismo no vamos a poder lograrlo, ¿no? El punto es que construimos que no sea capitalismo y cómo lo construimos. Y definitivamente no vamos a encontrar esa solución de aquí al 2030 y mucho menos tampoco para el 2050, que es cuando tendríamos que reducir las emisiones a 0% si nos queremos mantener por debajo del 1.5 grados centígrados. Entonces, siempre me pierdo en las preguntas, pero ahí voy. Mm, Dice Daniela Rivas, es increíble que a pesar de todas las pruebas haya gente que niegue el cambio climático y además que piensen que este desastre no es causado por el ser humano. Es increíble, pero hay demasiados intereses de poder detrás de ese pensamiento. Y dice Alex González, hace falta mucha difusión de desastre ambiental del desastre ambiental que nos enfrentamos. Mucha gente dice que hablando es como vamos a lograr, hablando del cambio climático, haciéndolo cotidiano en nuestras vidas es como vamos a lograr los primeros pasos. Yo creo un poco en esa posición. Y dice Jesús Javier Briceño, que siempre nos sigue en todas las cátedras, es nuestro fan número uno y nosotros somos el fan de él. Eh, es que dice, gracias doctora Caral, sus conceptos nos hacen estar más informados y comprometidos con este tema del cambio climático. Saludos. Dice Alex González, tienen que existir tribunales internacionales especializados en materia ambiental que establezcan sanciones a los estados y transnacionales responsables. Aquí yo no toqué este tema porque lo dejé para la siguiente clase, a ver si lo toca la doctora, pero cuando hago la exposición en 2 sesiones, toco el tema del ecocidio, que se considera como uno de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que ya no juzga a un país, sino lo juzga la Corte Internacional de Justicia. Y desde los años 70, cuando se hizo la guerra de Vietnam y Estados Unidos destruyó intencionalmente con armas químicas extensiones inmensas del bosque en Vietnam para cazar a la guerrilla vietnamita, con toda esa devastación ambiental,
se empezó a promover esta idea del ecocidio, que sea un crimen castigable. Y además se ha ido avanzando. Ya en el 2010 se introdujo un concepto legal, ya no un concepto como el que podríamos definir ustedes y nosotros juntos, sino un concepto legal formal, donde además se haría responsable a una persona en específico, ya sea un jefe de Estado o al jefe de una corporación, porque hasta ahorita la idea del ecocidio era como castiguemos a Estados Unidos o castiguemos a los presidentes de Estados Unidos, cosas tan abstractas que no realmente no pueden pasar. Castiguemos a los países capitalistas. En cambio, cuando ya se puede empezar a juzgar a una persona que debería ser responsable por las cosas que suceden, además una persona de alto rango, no al empleado de bajo rango que suelta el químico en los árboles vietnamitas, sino una persona de alto rango que está a cargo de las decisiones, ya estamos hablando de otro nivel de legislación. Y pues ese concepto de ecocidio está ahí, no se ha logrado avanzar como quisiéramos, pero cada vez hay más y más avances y ahora el concepto de ecocidio es un concepto que muchísima gente conoce. Entonces, ese sería el concepto del que habla Alex González. Y dice Ramón Barrón, ¿cuál cree que es el mayor problema de México para poder adoptar las energías renovables en todo el país? La incapacidad de infraestructura que tenemos, no tenemos bien el dinero, somos un país sumamente corrupto, el dinero genuinamente se va por todas partes, no tienen ni idea, es como si el Estado de por sí tiene poco dinero y el poco dinero que tiene siempre se está desviando por todos lados porque la corrupción es impresionante y además el dinero que genera el narcotráfico no es el dinero que entra realmente al Estado, ¿no? Entonces no tenemos realmente una economía muy fuerte y lo que haría falta es dinero y además planes de infraestructura que también cuestan muchísimo dinero. Y eso era lo que les decía, paradójicamente los países que realmente van a poder implementar todas estas transformaciones técnicas son los países más desarrollados y que además son los mayores causantes de, el cambio climático. Los países pobres estamos muy atados de manos y en lo poco que podemos hacer son tantos los problemas de los países pobres que poca gente, por ejemplo, se atrevería a, durante todo un sexenio, invertir en algo que pareciera tan intangible como mitigar cambio climático, que además necesita acciones de continuidad, no por un sexenio o dos o tres, sino por 200 años. Entonces, imagínense, la clase política ni siquiera tiene esa capacidad de pensar en esos términos, pero nosotros podríamos haber avanzado muchísimo en la energía solar y en la energía eólica, por decir dos ejemplos concretos. Y también teniendo una agricultura campesina fuerte, podríamos hacer un fortalecimiento de esa agricultura que además funciona prácticamente sola y de ser más eficiente, por ejemplo, la agricultura industrial, que ahí tenemos el CIMIT que hace cosas para reducir el impacto, pero que son como casos así tan aislados que realmente no podríamos decir que tenemos una política genuina, ¿no? Así compacta y todo. Y luego la Ciudad de México siempre vamos a la vanguardia en unos temas, pero el resto del país ni nos hace caso, ni nos, por ejemplo, en el tema del aborto, o sea, nos creemos los que vivimos en la Ciudad de México que somos un país súper liberal, pero si vemos cuántos estados han despenalizado el aborto, parece que vivimos en un periodo de hace 8 décadas. Y dice fan de Comenio, gracias por la respuesta. Confirmo, si es paralizante asumir la noción de cambio climático. Yo misma tristemente caigo con el no importa un vaso de unicel para mi esquite. Me encanta escucharla. Gracias por su presentación. Ese es el punto y lo comparten activistas de todo el mundo. Ya hay hasta conceptos de cómo los activistas, por ejemplo, climáticos, se deprimen y llega un momento en el que sienten, y bueno, eso hasta a mí me pasó en algún momento cuando estaba más joven, así caes en una depresión donde estás nada más peleándote con todo el mundo porque la gente ya se comió una quesadilla, porque esto, porque el otro, y te genera una angustia, o sea, es genuinamente una angustia tan profunda. Pero con el paso del tiempo, mientras te vas haciendo más sólido en tus propias prácticas, vas, por alguna razón, deja de ser tan grave para ti lo que hacen los demás y vas concentrándote como en otras formas de acción. Pero esto le pasa a todo el mundo. La gente, los activistas, por ejemplo, que son los que más hacen por cambio climático, se sienten súper hipócritas porque se bañan con agua caliente, porque hacen cosas. Y es una contradicción del ser humano, pero la verdad es que la vida está para ser vivida y si tienes contradicciones las tienes que asumir, pero no para quedarse paralizados, porque no hay nada peor que estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Lo mejor es tener
o hacer lo que podamos dentro de nuestras manos, aunque sea de la manera más individual, si es que vivimos con una familia terrible o lo que sea, pero actuar y seguir avanzando en lo que se pueda. Yo diría que es eso y que no es único de ustedes, les pasa a todas las personas. Y dice Fabiana Mazzone, tal cual, en Argentina es el agronegocio, por supuesto, y todos estos agronegocios inmensos que devastan, por ejemplo, en Brasil, el Amazonas, para plantar soya y un montón de cosas. Y dice Jenny Méndez, la reforma energética que plantea hoy día el presidente tiene raíces históricas en efecto y no ocurrencia y pretende volver a nuestra nación en un autosustentable y que todos estos recursos, ahora también incluido el litio, pertenezcan al Estado mexicano y que su producción y distribución y demás corresponda solo al Estado mexicano. Por ejemplo, esta reforma del litio también es interesante. Vamos a transitar hacia los coches híbridos, por ejemplo, o a los coches eléctricos y necesitamos litio para las baterías. Aquí vienen dos cuestiones. Esos coches también van a contaminar, la extracción de litio también va a contaminar, que lo extraiga el Estado mexicano no quiere decir que va a contaminar menos. Lo que sí puede hacer la nacionalización de los recursos naturales es, por un lado, por lo menos que si se van a extraer, aunque tengan costos ambientales terribles, eh, las ganancias se queden en el país para financiar otras cosas. Luego, en recursos geoestratégicos como el petróleo, como el litio, dejar que las empresas extranjeras se metan tanto como se metió, por ejemplo, en la industria petrolera en las últimas 2 décadas, las industrias extranjeras, es una cosa de geopolítica que no le beneficia a un país, porque en una situación de guerra dejas mucho poder en manos extranjeras. Luego, si el Estado las regula, un Estado con una tendencia ecologista que no es el Estado actual que tenemos, podría poner límites a la extracción, es decir, no estas extracciones neoliberales donde devastas el medio ambiente hasta que obtienes la última gota de sangre de la tierra, por ejemplo, ¿no? Pero yo no siento que el gobierno tenga una visión medioambiental, por lo menos no el gobierno actual. Siento que, por ejemplo, alguien como Ebrard tendría mucha más capacidad, muchísima más capacidad intelectual por su propia forma de ser como un individuo y como un gobernante para involucrar los temas medioambientales. Pero la nacionalización del litio y la nacionalización muy parcial de lo que está haciendo el gobierno actual con la industria petrolera responde a cuestiones políticas y de geopolítica y de independencia del país, pero no resuelve de ninguna manera la crisis ambiental. Y por otro lado, creer que los coches eléctricos van a resolver el clima es caer exactamente en la dinámica capitalista de crecimiento exponencial. Vamos ahora a producir otra cosa nueva que la gente pueda consumir, ahora los carros eléctricos. Vamos a hacer otra cosa que podamos vender masivamente, los carros eléctricos. Entonces tenemos también que aprender a salir de esa dinámica de producción imparable y de consumo imparable y decir, ok, vamos a producir carros eléctricos, ok, vamos a reducir el consumo de alimentos de origen animal prácticamente al mínimo posible. O sea, hay muchos cambios que también podemos hacer en otros ámbitos pensando en el medio ambiente. Y la explotación del litio es cero ecológica, eso ni siquiera se lo pueden imaginar. Así como no hay carne sustentable, tampoco hay explotación del litio sustentable y en eso no se pueden engañar. La independencia económica del país es una cosa y las cuestiones geopolíticas son otra cosa muy importantes, pero las cuestiones medioambientales son otra cosa y eso no se está tocando actualmente. Eh, y ya los últimos dos comentarios. Maru Aparecio, muy interesante la ponencia, gracias y saludos desde Bolivia y Guatemala. Y con eso acabamos en super tiempo a las 5:59 y muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco a todas, todos y todes. Como pueden ver, es un tema para reflexionar mucho. Sí genera depresión, pero la depresión es solamente el inicio de muchas cosas que se pueden hacer y hablar de esto es lo que, por lo menos ahorita, es lo más urgente. Hablar y hablar y hablar y empezar a hacer de este tema un tema presencial, que es lo que debería de ser, ¿no? Deberíamos de hablar de esto todo el tiempo y empezar a reflexionar. Y bueno, con esto me despido. La próxima semana vamos a tener a la doctora Alice Poma del Instituto de Investigaciones Sociales con el tema movimiento climático. Esta es una presentación que yo generalmente doy, pero ahora quise ceder mi lugar a alguien más.
Y después de eso vamos a tener a Gerardo Ceballos González, también de la UNAM, con el tema de extinción. Y luego con el tema del veganismo y especismo vamos a cerrar este bloque de la cátedra para pasar a otra temática que también es súper debatible. Entonces, les mando muchísimos saludos y nos vemos la próxima semana a todos. Hasta luego.